Teléfono WhatsApp 2966 51 60 51. Esa vibración en el pecho tiene un nombre. Y en este Mundial 2026, juntos lo gritamos bien fuerte. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Antes que despiertes quiero dejar en claro que no voy a dar el brazo a torcer. ¿Cómo llegamos hasta acá, donde mi peor yo nos abraza y nos hace abrir la boca sin ningún control? Si me vas a arruinar, no lo des por hecho hasta que lo hagas de verdad. Te vi partir en dos la lanza y me dejaste clavada a la mitad. No voy a quejarme, no voy a llorar y no voy a unirme a vos, aunque me claves la otra mitad. Antes que te duermas quiero dejar en claro que peleas con un espejo de pared. ¿Cómo llegamos hasta acá, donde tu peor yo se te instala y decides sacarnos la piel? Si me vas a empujar, no me des por muerto hasta que me caiga de verdad. Te vi partir en dos la lanza y me dejaste clavada a la mitad. No voy a quejarme, no voy a llorar y no voy a unirme a vos, aunque me claves la otra mitad. Te vi partir en dos la lanza y me dejaste clavada a la mitad. No voy a quejarme, no voy a llorar y no voy a unirme a tu club, aunque me claves la otra mitad. Te vi partir en dos la lanza y me dejaste clavada a la mitad. No voy a quejarme, no voy a llorar y no voy a unirme a tu club, aunque me claves la otra mitad.
sueño para ir tan lejos. Si pudieran mis ojos ver en el sol para saber esta sombra descifrar, pero aunque ya se hizo tarde, sigamos buscando. Nuestra bandera, tu voz y la radio de siempre. En este Mundial 2026, la emoción no para y estamos para vivirla a pleno. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. ¡Arriba el día! ¡Arriba el día! Wake up. Noticias, entrevistas, análisis y la mejor compañía para arrancar la mañana con todo. De lunes a viernes de 9:30 a 12 en Radio Nuevo Día, FM 100.9 y a través de nuestros canales digitales. Con Leandro Dolan, Héctor Mancilla y Rodrigo Arredondo. Julián Quirós desde el móvil, Brian Álvarez en la puesta al aire y la producción de Sandro Díaz. Arriba el día. 10 años de radio. 10 años con vos. Mientras el mundo se amacaba entre la fiebre disco y las tensiones de la Guerra Fría, y acá en la Argentina la dictadura nos sumergía en sus años más oscuros, una nave espacial hecha de música aterrizaba para ponernos a bailar a todos. Un día como hoy, un 16 de junio de 1979, la Electric Light Orchestra clavaba el número 1 del Reino Unido, su obra maestra, el disco Discovery. El cerebro de la banda, Jeff Lynne, metió un sintetizador nuevo que revolucionó todo, pero los puristas del rock lo rebautizaron con maldad como Very Disco por su pegajoso ritmo bailable. A Lynne no le importó nada. De hecho, para este álbum
tomaron la delirante decisión de no hacer gira y en su lugar filmaron un videoclip para cada una de las canciones, convirtiéndose en los verdaderos pioneros del formato antes de que existiera MTV. Esta obsesión de la banda por el futuro no era nueva. Venían de la gira anterior, donde daban los shows adentro de una nave espacial gigante de aluminio y fibra de vidrio que costaba una fortuna mover. Eran tan detallistas que, a pesar de usar chelos y violines para fusionar el rock con lo clásico, el bajista de la banda terminó renunciando poco después porque sentía que las computadoras y los sintetizadores de Jeff Lynne los estaban volviendo obsoletos. En el aire de la Patagonia, amigos, suena ese groove espacial y con ese ritmo imbatible y unos buenos mates calentitos, calentamos la mañana de Río Gallegos. Amigos, amigas, vuela arriba el día por la 100.9. Son las 10 de la mañana, 2 minutos en Río Gallegos y en verdad en todo el país, en toda Argentina. Buen día, queridos y queridas oyentes. ¿Cómo andan ustedes? Tanto tiempo. Ayer fue feriado, no estuvimos al aire y el viernes fue el apagón, ¿se acuerdan, cierto? El viernes amanecimos sin luz en Río Gallegos y bueno, a no ser que ustedes, que yo, alguno por labura de noche, trasnochó por alguna razón, etcétera, pero claro, plena madrugada, cuando la mayoría de la gente dormíamos, el último viernes se apagó la luz, se cortó en verdad, y bueno, ese día no estuvimos al aire, de modo que no estamos haciendo Arriba al Día, o no hacíamos Arriba al Día, desde el jueves de la semana pasada, hace mucho tiempo, y tantas cosas que han pasado. Recién ustedes escuchaban la apertura musical a Rodri Redondo con la efeméride del día de la fecha, efeméride musical en este caso. Último tren a Londres es la canción que escuchamos recién, el Last Train to London, que además dice eso en el estribillo, entonces uno más o menos lo puede tararear. Además de Rodri Redondo, está mi compañero, nuestro compañero, Héctor Nica Mancilla, y mi nombre, quienes hablan, Leandro Dolan. ¿Cómo andás, Nica, tanto tiempo? Bien, buen día, tanto tiempo, sí. Hace mucho no si nos no vemos. Es corte de luz, es tormenta, Toquemos madera, muchachos. feriados, pasó bastante. ¿Cómo andás? Bien, todo tranquilo. Eso es muy bueno, eso es muy bueno. No solo pasaron muchos días, ya pasaron muchos partidos de la Copa Empezó del Mundo. el Mundial y no pudimos estar al otro día comentando. Claro, Porque exacto. empezó jueves. Empezó el jueves. Y bueno, ustedes están haciendo un pro de muchachos que veo ahí intercambios de mensaje en WhatsApp. No sé cómo lo llevan, no sé quién va ganando. Pero bueno, mucha gente estamos mirando el Mundial y pasa con el Mundial que la gente no futbolera, aunque sea, le pone el ojo a alguna cosa de la Copa del Mundo de fútbol. Y hoy debuta la escaloneta, ni más ni menos. Buen día, Rodri Redondo, ¿cómo estás? Buenos días para todos. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Tanto tiempo. Qué mañana medio raro el cielo como está hoy a la mañana. ¿Cómo está? Yo cuando vine todavía estaba bastante de noche. Vieron que los días se acortan hasta el 21 de junio. Nos quedan todavía días más cortos esta semana. Bueno, estaba el cielo a la mañana muy tempranito, se veía que por ahí podía llegar a salir el sol y de hecho hay un poquito de sol allá. Si vos mirás para el norte, para el lado de la ría, ¿viste? Para el lado de las mesetas, te vas a encontrar con que el sol quiere, pero no puede. Porque de este lado, del lado del sur, tenemos un cielo que está completamente cubierto, que vamos a tener una nubosidad variable igualmente durante el día. Ahora está cubierto completamente el cielo, pero durante el día vamos a tener un día con una nubosidad que va a ir variando, con una máxima de 6 y una mínima de 0 y una temperatura que en este momento está alcanzando los 3 grados con una humedad del 80% y un viento que sopla a 26 kilómetros por hora del suroeste.
¿Cómo andas, comandante Brian Álvarez? En los controles. Buenos días nuevamente. Este hombre está en problemas otra vez. No nuestro compañero Brian, sino la voz a través de la cual Brian nos saluda. Chanta este. Ahí está. ¿Querés decir su alias? Mañuco. Mañuco. En mi Mañuco caso el ya Chanta. sé que no va a quedar en la historia este apodo que le puse, pero Claro. viste que uno dice, cuando vos decís mi amigo el negro sin la faceta discriminatoria, Sí, sí, el sí. negro es un Medio término... palo negro. Claro, no es, uno lo dice desde el afecto, decir mi amigo el negro fulano de tal. Sí. Y claro, la semana pasada lo que se sube era El negro. todo lo que tenía en negro Adorni, El ¿no? negro Adorni, claro. Y en serio que su situación está muy No sé comprometida. qué más falta para que... Yo cometí un error. Bueno, hace un tiempo, hablando de Adorni, ¿no? Hablando de Adorni, Sí. para marcar la mañana, es título hoy también de las portadas de todos los diarios, porque esta semana el Congreso de la Nación, para decirlo resumidamente, algo que no habíamos podido tratar antes, pero el Congreso de la Nación va a ver la posibilidad de empezar o de implementar una moción de censura. No sé la música de tensión a qué se debe, pero lo cierto es que Está bueno, complicado. Está complicado, sí. Podría decir que de una película de suspenso sería como el último capítulo, porque el viernes pasado la Unión Cívica Radical y el PRO salieron con un comunicado que da a entender que, bueno, podrían llegar a apoyar en el transcurso de esta semana, después voy a ampliar un poquito más, un proyecto del peronismo que tiene como objetivo pedir la renuncia del jefe de gabinete o hacerlo renunciar a través de una moción de censura, que es una figura que establece la Constitución Nacional específicamente para el jefe de gabinete. Así que vamos a hablar de eso después, un poquito más tarde. Le voy a contar de qué se trata. Y todo esto pasó en unos días, ¿no? Desde el miércoles, jueves de la semana pasada, miércoles en verdad, en que Adorni habla el miércoles pasado a la noche. Y bueno, pasa como cada vez que Adorni habla mucho, en aquel momento para justificar la presentación finalmente de su declaración jurada, pero claro, las cosas que contó ese día de sus $200.000 en la caja de una caja de zapatos del padre fallecido, Sí. encontrada en la casa de su padre, cuando, bueno, fallecido el padre, fueron a vaciar la casa o a ver sus pertenencias, eso con lo... Cuando con lo- claro con lo- oscurece. claro, con lo de la compra de la moneda cripto, y claro, el archivo le jugó en contra, Sí. otra vez, ¿no? Otra vez el Claro. archivo, hay mucho archivo de estos últimos días de videos de Adorni donde se contradice lo que él fue diciendo en tiempo real a lo largo de los años con lo que dice ahora, por ejemplo, con relación a las criptomonedas. Él empezó. Por un eso, pionero, un por pionero eso fue. claro, totalmente, un visionario. Sí, lo del pendrive, la famosa caja de zapatos. Este fin de semana se supo también que el padre de Adorni era un tipo que no tenía un mango. Nada más murió con deudas. Murió con deudas, murió con problemas financieros en general. Claro, la casa impaga. Un crédito Sí. un crédito Hipotecario. hipotecario que no pudo Sí. saldar, y claro, sí tenía $200.000 en una caja de zapatos, que eso es lo que cuenta Adorni, que encuentran cuando su padre Exactamente. muere. Entonces, es decir, no cierra una cosa con la otra. Claro. Por eso es muy comprometida su situación. Rodri, vos venís poniéndole el ojo a lo que pueda llegar a ser el Congreso de la Nación. Es uno de los temas de la semana en la política argentina. Hablando de congresos o de poder legislativo, acá, chicos, entre jueves y viernes pasó de todo. Pero claro, el viernes fue el apagón, que nos cambió un poco la rutina. Vino el fin de semana, el feriado largo, y hay gente que probablemente se esté desayunando con nosotros de las noticias. Acá, en Río Gallegos, en la Cámara de Diputados, el jueves y viernes pasó de todo. Y hoy, de hecho, ya se retomaron las paritarias. La paritaria central desde hoy a las 8 de la mañana. Si alguien sabe algo, son bienvenidos los mensajes al 51 60 51. El reclamo policial con videos viralizados del viernes a la noche en Jefatura de Policía, con momentos muy discutidos, de mucha tensión, con una marcha de policías que el jueves fue grande, con una marcha del Frente Sindical que el jueves pasado también fue, no, el miércoles, digo bien, fue considerable. Y claro, después vino la sesión en Cámara de Diputados, donde pasaron cosas importantes. El gobernador Vidal habló desde las gradas en la Cámara de Diputados el viernes, tratando de persuadir a los diputados que no dan su voto afirmativo a la toma de deuda. El gobierno debió pasar el proyecto de toma de deuda en dólares a comisiones. Pasó de todo, pero el gobernador, antes de entrar al recinto legislativo, hubo una movilización a favor de la toma de deuda. Vinieron varios micros del interior de la provincia en apoyo a la toma de deuda y al gobernador Vidal. El gobernador no logró persuadir a 2/3 de los presentes, y antes de entrar al recinto dijo: me quieren derrocar.
hay sectores que me quieren derrocar. Sí, el gobernador diciendo que lo quieren hacer renunciar. Esto lo estoy sintetizando recién que un minuto relaté. Bueno, hoy vamos a hacer un bloque especial porque pasó, como les decía, de todo. El jueves se sancionó la ley Sosa. Se espera que asuman estos días, Eduardo Sosa. Pero claro, entre jueves y viernes han pasado tantas cosas. Además de saludar al comandante Brian Álvarez, que puso el audio de Adorni y abrimos los temas de actualidad. Los ojos puestos en el Congreso con Adorni, los ojos puestos en la Cámara de Diputados acá con la deuda que pretende tomar el gobierno de la provincia y las declaraciones muy fuertes del gobernador Vidal. Bueno, hicimos ese paréntesis en el saludo de la mañana. En el móvil está Juli Quirós, que acaba de conducir Buenos Días Malvinas. En la producción... Julián. Ahí está. Un saludo para Julián, de parte de Brian. En la producción está nuestro compañero de tareas, Sandro Díaz, y estamos en YouTube. Nuestro canal es Diario Nuevo Día. Rodri Poloni, buen día, tanto tiempo. No nos vemos también desde el jueves de la semana pasada. Bueno, mira, no sé si... Ese era para Tony. Saludo, ¿no? Bueno, hace mucho que no lo saludás hace mucho que no saludo a mi amigo. en su carácter perruno, ¿no? Sí, a mi amigo el Pitbull. Les hago una pregunta. Sí. Tupite, a todos los que están acá en la mesa en este momento, ¿vieron los partidos desde que empezó el Mundial hasta ahora? ¿Vieron algunos? Algunos. ¿Otros no? ¿Cómo Me ven la perdí luz, los dos primeros. No, ¿Solo los dos primeros? No, el Mirá vos. primero. O sea, que viste un montón de México, fútbol. Sudáfrica. El primero, sí, estaba en un curso. Claro, te tocó laburar. Sí. Así como para no ir puntual, Sí. después en otro momento hablaremos puntualmente de cada uno, pero ¿no les pareció que la pausa de los primeros 20 minutos es una locura absoluta? ¿O no? ¿No La les pausa de impresión? hidratación, decís vos. La pausa del... Claro, De vos decís- hidratación. La pausa de hidratación. Sí, se va, se extiende. Para mí es mucho. Pero digo, ¿todos tenemos la misma sensación o Sí. estoy equivocado? No, y, Que no- y Es ¿sabés raro, qué? es raro. Perjudica a los equipos. ¿Perjudica? ¿O no? Al ritmo, te para el ritmo. Ok, no. Para algunos les conviene, los que están apretados, que los están cascoteando en el área, les conviene la pausa de hidratación, pero algunas medidas también medias polémicas de este mundial, con el mucho uso de la tecnología. Hay Claro. tanto para hablar del Uf. Mundial. Realmente hay tanto. Esto va a atravesar, no solo... Bueno, lo viene hace un mes venimos hablando del Mundial. Profe Nica, ¿cómo estamos hoy? Bien. Usted sabe, Hoy cuando vamos- primero, cuando le digo profe no lo tuteo. Y el profe Nica es la columna del mediodía. Sí, vamos a Ya hablar nos hoy. contaste la historia de todos los mundiales hasta la semana pasada, inicios. Sí. ¿Por dónde va la columna de hoy? Hoy vamos a hablar en síntesis, cuántas veces se midieron Senegal o Francia con su colonia, con su ex colonia, con Senegal. ¿Cuántas veces se enfrentaron Noruega, que hoy se mide ante Irak? Irak que vuelve al Mundial después del año 86. Y ya en otras circunstancias del país. También de eso vamos a hablar. Y por último vamos a ver qué es Argelia. De la Argentina todos sabemos. Allá Hoy se juega agarraron trompadas Argentina. a la noche. Sí. En el Times Square Garden. Ah, mira, En ¿quién? Nueva York. ¿Quién con quién? ¿Quién Hinchas de contra Argentina quién? contra hinchas de Argelia. Ah, ¿en serio? Sí. Fuerte, sí. Bueno, primero, ¿quién tuvo la culpa? Segundo, ¿quién ganó? O al revés, ¿quién ganó y quién tuvo la culpa? Yo por lo que el video se ve que los argelianos pegan. Argelinos. Argelinos. Estás como Perdón, argelinos las modelos, ¿cómo es? pegan bastante. Jelinek. Sí, los argelinos pegan bastante bien, no sé. Pero bueno, fue un teletole Y sí. tremendo. Yo Lo no que me la tiene la agarraría con un particularidad, y argelino. con este me voy a meter un quilombo, ya te lo digo. Bueno, dale, son Los- casi 10 y cuarto. Estos es un buen muchachos momento. árabes, los magrebíes, toda esa zona del norte de África, boquean. Ajá. Se hacen los Bocones, pelotudos, son bocones. boquean. Mirá. Y después cuando le va a decir, no, Igual decís que no me parece tan controversial lo que estás diciendo, pero sobre todo por la distancia. O Sí. sea, no nos vamos a cruzar con alguien que te venga a No. cuestionar eso. Estamos se lejos. puede ser Ayar que venga y me diga algo, pero no. Claro. Es de la otra zona de los árabes, es más del Líbano. Claro, estamos No, lejos. Ayar. Sí, Sí, no sí. creo. No creo que se. O alguno que le digan el turco, no. Porque acá se malinterpreta en Argentina la palabra turco. Ajá. Cuando se dice turco, se piensan que son de Turquía. Y Claro. está mal dicho turco porque en la mayoría de las inmigraciones que hubieron desde Oriente Medio son casi todos originarios de lo que era el Imperio Otomano en aquel entonces, o el Imperio Turco, pero son todos de Siria o el Líbano. Mm. Por eso dicen descendientes o comunidad sirio-libanesa. Claro. Vos, profe. Turcos no hay. Sí. Debe haber. Hay, por ejemplo, Carlitos Balá. Carlitos Balá sí era de descendencia turca. Bueno, vos sabés que ayer en Buenos Aires festejó la comunidad caboverdiana. Sí, hay muchos O sea, caboverdianos. y cuartos, o sea, hijos, gente que tiene Sí. bisabuelos que vinieron de Cabo Verde, Bueno, que empataron contra España. Nica nos contó la historia de Juan Bautista Sí. Rocha.
Acá en Cabo Leire. Verdianos. Bueno, fíjate vos. Acá, bueno, que es el nombre de Sí. uno de los gimnasios históricos de Río Gallegos. Familia caboverdiana. Qué bárbaro. Sí. Qué bárbaro, ¿no? Bueno, Debe ser de los pocos que hay. Sé que hay comunidades en Dock Sud. Dock Sud. ¿Cómo se llama? En La Plata, en Ensenada. Ahí cerquita de La Plata. Sí, y también en Bahía y en Viedma, Río Negro. Pero poquito, eran gente que venía a trabajar a la actividad pesquera o frigorífica, los primeros, ¿no? Una cosa, ayer Cabo Verde le sacó un empate a España. No digo bien, ayer no pude Sí, ver muy me gustó prácticamente, el partido, pero cualquiera hubiera pronosticado una victoria de España, no muy sé. amargo los españoles igual, hay que decirlo. sí. Votos 99 a Sí, 1, faltó. ¿no? Solo un loco apostaría porque ganaba o empataba a Cabo Verde y sin embargo sacó un empate. O sea, festejaban el empate ayer, eso es lo que viste, Rodolino. Sí, por supuesto, sí, fue un triunfo para ellos. Claro. Primer mundial. Y la ilusión. Otro que quedó así como complicado en este repaso rápido, que Sí. está casi al borde de la eliminación, y me dije, pero ¿cómo puede ser si acaba de jugar un solo partido nada más? Ecuador. Ecuador que empató en su primer partido en un grupo que el partido más fácil que tenía era su rival que tenía enfrente, porque lo que se le viene adelante es prácticamente imposible o muy difícil, como por ejemplo Alemania, ¿no? Claro. No se coman la película de Alemania. Ok, Tenemos que medir el rival que tuvo enfrente. ok, de una. Hay que Yo ver para mí- 7-1 con Claro, el ganó Curazao. 7-1. Sí. Debutante del Mundial, Curazao. Pasa Después superior, vamos a hablar. siempre juega hasta el final. Pero no sé cómo en la película, porque Alemania igual le mostró deficiencias en ese partido. ¿En la defensa? En la defensa. Claro, eso escuché. No vi el partido, pero eso escuché decir, ojo, que la Sí. defensa de Alemania no es tan fuerte, Sí. entonces cuando se mida con un rival de jerarquía puede Sí. sufrir. Más preocupado me dejó Brasil. Brasil-Marruecos. Igual te pone Bueno. triste Brasil, que le vaya mal a Brasil, ¿a vos te pone triste? de esa situación? Mirá vos, la semana pasada no decías lo mismo. Fue raro, Nina. raro el inicio, o sea, así a grandes rasgos, pero Sí. raro inicio de mundial. Sí. Yo creo que vos que contaste la historia de los mundiales y lo que venimos viendo de la historia hasta la fecha, este es el mundial más raro de la historia, por lejos, Igual por recién los empieza. cambios. Sí, pero hablo de los cambios en las reglas, Sí. la cámara del árbitro, que está Sí. buenísima igual. El saque, Está muy bueno. lateral cada 5 segundos y que Lo- el arquero no va a poder tener más de 5 segundos le da una velocidad de juego que antes Lo no más había. positivo, ¿sabés que El no tiempo hablamos? de hidratación también, Sí. pero digo, perdón, y el tiempo de hidratación y lo que pasa en el tiempo de hidratación, si vos te fijás bien, en los dos tiempos de hidratación meten publicidad de apuestas. Sí. Y si vos te La timba pones a está. pensar, termina siendo un mundial hecho a medida de Estados Unidos, donde el fútbol pasa a ser como un espectáculo de complemento de la publicidad. Es el show de fondo, Los digamos. medios tiempos del básquet, o los cuartos del básquet, pasa así, te meten la publicidad Claro, de todo. es raro, no sé, bueno, eso lo quería decir. Che, es raro Rodri, nomás. pero Sí. fuera joda, decimos, cuánta timba. No solo en Estados Unidos, sino acá. La timba, ¿cómo lo vamos a estar mal? ¿Cómo las generaciones más jovencitas no van a tener estos problemas gravísimos de ludopatía? Si en cada publicidad betano, Sí, sí. melano, de Sí, todas el- las publicidades el principal de anunciante timba, del fútbol argentino y del fútbol mundial son las casas plataformas de de apuestas. apuesta. Y chicos, ¿hasta dónde han llegado con las publicidades? Usando la inteligencia artificial que sale Sí. hablando Maradona. Sí, Maradona. Sí, tremendo. Claro. Sí, hay una cosa así como de verosimilitud, ¿no? Sí. Como decir, esto es lo que todos estamos haciendo, es lo Sí. que la gente hace con su IA, Mm. o mucha gente hace con su IA, entonces no resulta chocante que Sí. aparezca Maradona post-mortem, hablando de hecho aparece un Maradona joven. Sí. Y te das cuenta que la voz 86. es IA, Sí. claro, exacto. Bueno, chicos, La fíjense... pelota. Sí. No hablamos de la pelota. ¿Sabes qué pensaba? Miren, Tiene hoy un es nuestro sensor. hoy es nuestro primer comentario mundialista, Sí. porque el jueves pasado no había empezado. Ujú. Y tenemos todo un mes por delante con la columna más lo que ustedes, Rodri, Sí. vos también venís siguiendo cosas en detalle. Y va a atravesar no solo el programa de hoy, sino el mes. Sí. Pero a punta de la pelota, ¿qué te llamó la atención, No, Nica? que tiene un sistema, la Trionda tiene un sistema también de comunicación para con el bar, ¿no? No digo que es una denuncia, pero ¿dónde No. está la trionda que se regala acá? Que Ahí vos está. anunciaste la semana pasada. ¿Está acá? Ah, mirá. Está Che, no guardada. está ni marcada, está bien ilustrada esa pelota. Está para Bueno, ahora. Hay un regalo para estos días. Vos Sí, empezamos tenés- hoy, ¿eh? Hoy empezamos Ok. con la Si consigna. te parece, en un rato abrimos consigna, la del todos los días, que es con Sí. un premio de comida rica al mediodía. Y después vamos Y vos con la nos mundialista. comentás la otra consigna, que es más futbolera desde ya. Sí, es más Y futbolera, es más facilita. Nos apunta nuestro productor, Sandro Díaz, que en la hoja de ruta, Juli Quiroz, que condujo esta mañana Buenos Días Malvinas,
en su rol de móvil del Diario Nuevo Día, que se transmite a través de nuestras redes. El diarionuevodía.com.ar es nuestra casa madre, pero también nuestro Facebook, que es como la red social más viejita, ¿no? Y con la que empezó Nuevo Día. Bueno, allí las transmisiones en vivo, ustedes saben, son muy pero muy vistas por miles y miles de personas. Y resulta que, claro, se inauguró la primera etapa de lo que era la autovía y ahora es la avenida. Se han dado una vuelta por allí. A mí me pasó que en estos días no. El fin de semana, el domingo, el domingo se hizo la inauguración formal del primer tramo de la obra de lo que era la autovía y está en proceso de remodelación, ¿cierto? Con todo el cambio, la reconfiguración también de la histórica rotonda Zamoré de Río Gallegos. Y en realidad tengo una pregunta, porque veo que están llegando mensajes sin que nosotros ya hayamos dado nuestra línea de mensajes, porque hay gente que ya nos tiene agendados, al 51 60 51. La pregunta, en general, a la comunidad que tenga ganas de participar es, ¿qué onda la avenida o la ex autovía, o como vayamos acostumbrándonos a llamarla? A mí me pasó que todavía no transité por allí. Chicos, no sé si alguno hizo la experiencia, o tiene alguna referencia, o algo que le hayan comentado, porque hay semaforización, hay que ir acostumbrándose a cosas nuevas. Para mí lo que desapareció, lógicamente, ¿no? Con esta obra vial, fue la rotonda Zamoré, pero todavía sigue siendo autovía, porque está todo el resto de esta trama vial para modificar, ¿no? Claro, es una primera etapa. Lo que se hizo fue la modificación de primera etapa, la desaparición de la rotonda Zamoré. Así es, esa es la primera etapa. Sí. Que se la inauguró el intendente Pablo Grasso. Bueno, de hecho, el intendente después, no sé si han visto fotos de Pablo Grasso en Concepción del Uruguay, allí en Entre Ríos. Hubo un encuentro de el peronismo debate en Concepción del Uruguay, decía el posteo del intendente Grasso. También se la ve allí a Moira Lanesana, la diputada nacional. Vieron que hay un peronismo federal que está, que hizo el acto en Parque Norte hace un mes y pico, que ahí fue la controversia con el diputado Molina, que cuestionó, se habla de federalismo en el peronismo, pero lo hacen en Parque Norte, en Capital Federal. Bueno, hubo un segundo capítulo que es lo que habíamos recién era la autovía remodelada, ¿cierto, Rodri? Para nuestro público que está en YouTube, hoy tenemos fotos interesantes para mostrarles. Sí, y volviendo un cachito al ámbito nacional, algo que se nos pasó con todo esto mundialista y el caso Logan en Corrientes. Hoy comienza el juicio a los 17 acusados o implicados en la desaparición de este pequeño preescolar en la localidad rural de 9 de julio en la provincia de Corrientes. En Goya da inicio este juicio a los 17 implicados. El caso Loan empieza el juicio en el día de la fecha. Vos lo seguiste siempre este tema. Sí, lo seguí. Si te parece, Después cuando hablamos. haya novedades, Sí. digo, porque recién comienza el juicio, Sí. no sé cómo, me imagino que va a llevar un tiempo. Va a llevar un tiempo y bueno, hay una sola, Mónica Millapi, la mujer o pareja de uno de los indicados como secuestrador en la previa, ¿no? de Loan, es la única que va a salir de la provincia de Neuquén vía Zoom. El resto está todo ahí en Goya. Bien, hoy empieza entonces el juicio por el caso Loan, un caso que hace 2 años conmovió a Argentina y uno de estas desapariciones, en este caso de un niño, que se volvió tema nacional y causa nacional. De modo que pondremos un ojo allí a lo largo de los siguientes programas. Vamos a hacer un bloque especial. De veras que lo que pasó el viernes en Cámara de Diputados es para abordarlo desde distintas aristas. En un rato vamos a contar con una cronología de audios, es decir, cómo fueron sucediendo los acontecimientos, lo que pasó el viernes. Eso va a ser en un bloque en particular del programa, en un rato nomás, es decir, en esta hora de programa. Y si tenemos suerte, a través del trabajo de nuestro productor Sandro Díaz, vamos a hablar con un referente de los autoconvocados de la policía, porque es un conflicto mucho más áspero, ríspido, que las negociaciones que viene teniendo el Frente Sindical, cada gremio en su paritaria, o por ejemplo 72 horas de paro docente que definió Dosaca ayer para miércoles, jueves y viernes. Es choto, pero estamos acostumbrados a eso. Es decir, van más de algo así como 45 días de paro en total para esta semana, si uno cuenta desde el principio de año, y lamentablemente se ha convertido una vez más en el paisaje cotidiano. Pero el conflicto policial, si han visto videos en redes que se han viralizado bastante, tiene puntos realmente muy altisonantes. Y es la mesa del salario policial, porque así se llama,
no es una paritaria, que empezó la semana pasada, es la única instancia de negociación donde el gobierno ofreció media docena de veces aumentos que todavía no han sido aceptados. Ojalá hoy tengamos suerte, lo íbamos a hacer el viernes en realidad, pero se cortó la luz y no salimos al aire. Hablar con un referente de los autoconvocados de la policía. Nuestro WhatsApp es el 516051. Voy con mensajes al paso, si te parece, Rodri, así abrimos consigna, porque veo que hay mensajes. ¿Los ven en el grupo de WhatsApp? ¿Los tienen ahí a la vista, sí, a mano? Bueno, pregunta por el aguinaldo, en principio, porque ya va siendo fecha, ¿no? 16 de junio. Pero pregunta Carmen. Buenas, ¿qué se sabe del aguinaldo? ¿Podrían preguntar los que hoy están en la paritaria de la administración pública? Porque todos estamos esperando eso. Bueno, estamos atentos. Si hay novedades de paritarias hoy, en la paritaria central, si hay algún tipo de ofrecimiento de aumento salarial, y la pregunta del aguinaldo es una pregunta que cae por sí sola, todavía no hay información oficial. Luego nos mandan, ¿esto qué es? Esta es la playa de estacionamiento del Semco, chicos, ¿no? ¿Lo ven a Messi y a Maradona besando la Copa del Mundo? Digo la bien, bandera, ¿no? La bandera que mandó Sandro. Es una bandera. La bandera, sí. Pensé que era... Ahí abro la foto. Claro, no es un graffiti. Es una bandera. La bandera dice Argentina campeón, Jeremías, Ramiro, ¿y qué dice el nombre del medio? Hay un nombre en el medio. No logro identificarlo. Creo que dice Naya, ¿puede ser? Puede ser, pero viste que está empezando a vestirse, a entrar en clima, se puede decir, ¿no? Un poquito tarde, pero nunca es tarde. Algunas banderas colgadas, esa que mandó Sandro. Hay muchos negocios también que ya están adornando, que están de celeste y blanco. Porque esta noche juega Argentina. Esta noche juega Argentina. Así que esta noche, bueno, después vamos a hablar de eso. Argentina-Argelia, el partido que se viene para esta noche, pero lo cierto es que acá en Gallegos ya se empieza a vivir el clima del Mundial y esa foto es una prueba viviente, o una prueba clara, ¿no? Viviente de lo que se está empezando a vivir a horas del partido de debut de la selección. Sí, lo dije bien el nombre, es Naya. Jeremías, Naya y Ramiro pusieron una bandera aquí sobre calle, frente a la Plaza San Martín, ¿no? A metros nomás de la parada de taxi Glaciar, que es una de las históricas de Río Gallegos, en el estacionamiento del Semco. Y ya que estamos con fotos, nos manda la foto Diego Ferro, que ya le dije la semana pasada al aire que no le voy a decir más el Colo, que lo confundí durante 10 años a su apodo, y bueno, me corrigió hace poco a través de un allegado. Les dejo esta foto consumiendo el voucher que me gané la semana pasada. Nos dice Diego que estimo que está con 2 de sus hijos ahí. Claro, este es el voucher esta es la pizza de Moma. Claramente es la pizza de Moma porque hay 2 vasos de gaseosa y una pizza, que ese era el premio, ¿no? Era 3 vasos de gaseosa y una pizza, y están allí... se sacaron una selfie, uno de los premios de la semana pasada. Y hablando de premios y cosas ricas para el mediodía, eso por tu cuenta, estimado Rodri, es la consigna del día de la fecha. Abrimos la ventana antes, como siempre, como cada mañana, para ver cómo está el clima en la capital de Santa Cruz. Tenemos un cielo que está completamente cubierto. En esta mañana de martes, después del fin de semana largo, está costando arrancar la semanita, pero bueno, la buena noticia es que esta noche juega la selección, así que... Bueno, es una muy buena razón como para que esta semana sea un poquito menos pesadita. Todos los días hay algún que otro partido. Esta tarde va a jugar Francia-Senegal. Es decir, bueno, tenemos planes, digo, para hacer. No es un martes cualquiera, ¿no? Es un martes de mundial, un martes de mundialista, un martes de selección. Con 3 grados de temperatura a esta hora de la mañana y con un cielo que está, como te decía, cubierto, con un viento que sopla del suroeste a 26 kilómetros por hora, dejando una humedad del 78%. Para hoy, para las primeras horas de la mañana, desde las 11 en adelante y hasta las 3, vamos a sentir algunas ráfagas de viento entre 28 y 30 kilómetros por hora de viento, y unas ráfagas que van a oscilar entre los 40 y los 50 kilómetros por hora, soplando del suroeste. Un cielo que, bueno, si tenemos suerte, se abre y tal vez este martes tengamos un día, bueno, no te voy a decir completamente descubierto, es decir, despejado, sino algo nublado y tal vez con un poquito de solcito. Puro latinaje pa' que todos lo sepan. Busco el amor y los papers, los fajos, venimos de abajo, más de eso se trata. De guachín que me dio de la plata, esta vieja escuela que llego me meto y traigo el estilo sudaca, madera y chapa, nadie nos tapa la tapa, con mis valores opaca la paca, cha, tengo el son como raba, súbelo, bájalo, cambia de octava. Traigo el estilo sudaca para hacer esos temas que cantan. Hace exactamente 20 años, un dato para tener en cuenta. Un día como hoy metía su primer gol en mundiales. Messi. Contra Serbia en Alemania 2006. Dato para tener en cuenta. Para los que... A 2 países le hacen gol. Exactamente, a 2 países en uno solo. Tan crack que hasta 2 países juntos. Bueno, chicos, vamos derechito a la consigna rapidito. A ver, tenemos para sortear 2 porciones de pasta
descomunales de pastas de Buon Appetito para que te olvides de cocinar. Llévate el verdadero sabor de la pasta casera con el tuco espectacular que te abraza el alma y te hace olvidar del invierno en Buon Appetito, porque así como la gente de Buon Appetito respeta a rajatabla los códigos de la cocina tradicional, bueno, el punto justo del fideo, el amasado artesanal, el secreto de la salsa, para que todo salga perfecto. Bueno, nosotros, así como ellos tienen sus códigos, nosotros los mateos también tenemos nuestras leyes sagradas. Y cuando alguien la rompe, los que tomamos mate, ya sabemos que se arma el rancho. Por eso, la consigna de hoy abre el debate definitivo. Hoy se define, no solamente a vos, que estás escuchando la radio, que tenés el celo a mano. A vos te habla Alberto. 15, 51. Sopa de agua caliente, ese caldo con sabor a Sí. nada. Claro. Invasión Es una inglesa falta se de llama respeto. ese mate. ¿Por qué razón? Palo y agua caliente. Está muy bien. No era aceite, ¿viste? Lo de las invasiones inglesas no era Nos aceite. hicieron creer que era. Que claro. No había aceite. Tan rico íbamos a hacer, digo, tirar aceite Claro, a los gringos. el famoso tirar manteca al techo que vino después, ¿no? Y entonces la pregunta, chicos, repito, al 1551 6051 abrimos la vía de comunicación. Tenemos 2 porciones de pastas de Buon Appetito. Buon Appetito en Comodoro Rivadavia 430. Lo que nos tenés que contar es, ¿cuál es el peor pecado que puede cometer alguien cuando le convidas un mate? ¿Qué es lo que no perdonás jamás? Por las pastas de Buon Appetito. Buon Appetito, las pastas más ricas de Río Gallegos. Buen apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Sabor que abraza un festín sin par. En cada bocado el amor es real. Ven y siente la pasión en el plato. Cada receta, un cariño desbordado. Buen apetito, la vida a tu lado. Mesa Redonda. Opiniones, debate y análisis. Bienvenidos a la Mesa Redonda de Arriba el Día. Ahora enseguida abrimos el bloque en el que vamos a desarrollar lo que ocurrió el viernes en la Cámara de Diputados, que de veras es muy importante. Por todo lo que se concentra en esas horas de lo sucedido el viernes por la tarde y el gran signo de interrogación de cómo seguirán las cosas. Antes de abrir eso, con una cronología de audios y una cronología de los hechos, vamos a tener imágenes en YouTube también, entre fotografías y videos, un título que nos quedó afuera en este primer resumen que hicimos en la mañana, pero por si hay gente que se está desayunando de la noticia con nosotros. El domingo el gobierno de la provincia anunció que el propio gobierno, es decir, el Ejecutivo Provincial, acordó con el Banco Santa Cruz que no se apliquen débitos automáticos en el próximo aguinaldo. Ojo con esto, porque después vamos a leer el comunicado de punta a punta, porque es súper sensible. ¿Se acuerdan ustedes que hace cosa un mes y pico, y había sido anunciado allá por abril, el gobierno anunció lo que denominan un plan de alivio financiero para muchas personas, trabajadores estatales que están endeudados? Y ¿qué pasa? La tarjeta de crédito, en este caso del Banco Santa Cruz, les termina comiendo sus ingresos. Entonces, en ese contexto presentó un plan de refinanciamiento de deuda. Nosotros cuando hablamos con el ministro de Economía la última vez, que fue después del día que anunció el tema de la toma de deuda, o sea, hablamos hace casi 3 semanas atrás, le preguntamos ese día al ministro Berbes y el ministro reconoció, en realidad ya lo había hecho el vocal del Ejecutivo en el Banco Santa Cruz, no se llama vocal, se llama director, Gustavo Martínez. El representante de la provincia en el directorio había sido muy crítico de cómo el banco venía implementando el plan de refinanciamiento de deudas. Bueno, lo que se anunció el domingo, el gobierno lo plantea en ese contexto de aliviar el bolsillo de los estatales. Y es que el título dice, el gobierno acordó con el Banco Santa Cruz que no se apliquen débitos sobre el aguinaldo. Digo por si alguien todavía no se enteró,
nosotros vamos a detallarlo. Bueno, chicos y oyentes, queridos oyentes, durante los próximos 15 minutos vamos a escuchar testimonios, algunos de ellos muy fuertes. Empiezo por aquí. El jueves, a la tarde, la Cámara de Diputados en sesión ordinaria sancionó lo que aquí hemos denominado, o al menos he denominado, la Ley Sosa, la ley por la cual se restituye la figura del procurador a partir de una serie de modificaciones a la ley 1600, que es la ley madre, podríamos decirlo de ese modo, de la justicia de Santa Cruz, y además de restituir la figura del procurador, en la misma ley en un artículo se establece que se cumple con el fallo de la Corte de hace 15 años atrás que ordenaba la restitución de Eduardo Sosa en el cargo de procurador, y se espera que en estos días estemos atentos, finalmente sea su designación. Bueno, eso fue el jueves a la tarde. Como el viernes se cortó la luz y nos cambió la rutina a nosotros y a todos, bueno, no habíamos comentado la noticia. Pero el viernes, bueno, ya vamos a volver al caso Sosa. Es un temazo por algunas circunstancias en sí. Por ejemplo, Daniel Peralta se ausentó de la votación. La votación era nominal, es decir, hay que cada diputado uno por uno tiene que ir diciendo su voto. ¿Se acuerdan que Peralta fue condenado por incumplir con el fallo de la Corte que ordenaba la restitución de Sosa cuando él era gobernador? Me acuerdo. Bueno, sí. Se ausentó en la votación. Bien. Y esta votación fue con el voto afirmativo de 13 diputados. Los del oficialismo o los cercanos al oficialismo vieron que algunos se fueron formalmente del bloque oficialista, pero por ejemplo votó a favor Pedro Muñoz, por decir un ejemplo. Bueno, eso fue el jueves. El viernes, a la mañana, había rutas cortadas por temporal, había corte de luz en buena parte de la provincia por la nieve, el viento y los problemas en el interconectado, y sin embargo, así con ese clima adverso, y vamos a poner la primera fotografía, estimado Rodri Poloni, en YouTube de modo ilustrativo, se vieron entrando por el control de Hueraique micros de larga distancia, con mucha gente a bordo, y claro, ¿qué sucede? El viernes, cuando se hace la sesión extraordinaria a la que convocó el gobierno para tratar el proyecto de ley de toma de deuda en dólares, hubo una doble manifestación afuera de la Cámara de Diputados. Con una alta reja de por medio y con presencia policial estaban, de un lado, quienes movilizó el propio gobierno de la provincia. Ahí estamos viendo en YouTube la foto, vieron la calzada escarchada, cómo estaba el viernes a la mañana, estaba horrible. Ven, ahí se ven 4 micros, así a simple vista hay 4 micros. Bueno, esos micros son los que traían gente del interior de la provincia en apoyo a la toma de deuda del gobernador Claudio Vidal. Ahora, Rodri pone el primero de los videos, el que va sin audio. Esto fue transmitido por las redes sociales del propio gobernador. Si ustedes el viernes a la tarde, cuando ya había vuelto la luz, chusmeaban redes sociales y se veían transmisiones en vivo del gobernador Claudio Vidal, las primeras transmisiones son desde el público. Ojo, no es el gobernador entre el público que lo apoyaba. En ese caso, su community manager o alguien que lo acompaña, que hace el trabajo de fotografía, de video y demás. Bueno, esa es la cuenta del gobernador, lo que estamos viendo en YouTube. Uno dice, che, ¿qué es esto? Es una movilización de bastante gente, de acá gallegos del interior, en apoyo a la toma de deuda. Esto era antes de la sesión, antes de las 4 de la tarde. Chicos, una singularidad. El Frente Sindical no movilizó el viernes en tanto Frente Sindical en contra de la toma de deuda. Esta es una diferencia con relación a la toma de deuda de Alicia Kirchner en el 2016, donde la mesa de unidad sindical, que era más chica, es decir, tenía menos gremios que la conformaban, fue muy aguerrida en la calle en contra de la toma de deuda de Alicia Kirchner. ¿Te puedo decir otra cosa? Dale, Nica. De eso, particularidad o no, mucha de la gente que viene del interior son militantes o adeptos al partido SER. Así es. Por primera vez no está en una movilización de este tipo. ¿Quién? ¿Quién? ¿O quiénes? El gremio del Sindicato de Petroleros Privados. Es cierto. Nosotros hace 2 meses atrás comentamos que los petroleros. Rafael Buenchenen, el secretario general,
en una asamblea que hicieron hace 2 meses en Pico Truncado, marcaron claras diferencias con el gobernador y con la gestión de Claudio Vidal. Sí. Es decir, el propio petrolero del cual, sindicato del cual proviene el gobernador. Sí. Bueno, así empezó, ¿viste? Vos decís, che, pará, cientos de personas apoyando la toma de deuda. Bueno, aparece el gobernador en escena. Chicos, así como no estuvo el Frente Sindical, en tanto Frente Sindical, porque ADOSAC en sus congresos viene rechazando la toma de deuda. Tampoco había mucha presencia de ADOSAC, por ejemplo, en el sector de la movilización, que era en contra de la deuda. Entonces ahí están pasando cosas singulares en tanto Frente Sindical, que tienen una serie de puntos en común. Básicamente es el reclamo de aumento salarial, pero no una postura unificada respecto de estar a favor o no en tanto Frente Sindical de la toma de deuda por parte del gobierno, que vale decir, si ustedes recién se están desayunando, el viernes el gobierno no logró aprobar la toma de deuda. Ese va a ser el capítulo final de este apartado que hacemos en el programa. Bueno, sí movilizó el SOEM, que el SOEM, hay que decir que tiene una relación mucho más amable con el propio Ejecutivo Municipal, es decir, con la Intendencia de Pablo Grasso. Y muchos funcionarios de Grasso estaban en la marcha en contra, afuera de la Cámara de Diputados, el viernes a la tarde, muchos funcionarios de Pablo Grasso, el SOEM movilizando, pero no, como les decía, el Frente Sindical en sí. Video del gobernador, redes sociales, la gente a su favor. Llega el gobernador que va a pedir el micrófono desde las gradas. Desde las gradas, hay en realidad abajo de las gradas. Hay entre las gradas y las bancas de los diputados en el recinto legislativo, hay sillas como en un apartado, algo así como en una platea, donde suelen sentarse autoridades. Desde ese lugar, un rato después pediría la palabra al gobernador. Pero escuchen ustedes lo que decía antes. Tenemos 2 fragmentos de audio del gobernador Claudio Vidal antes de entrar al recinto tratando de persuadir a los diputados para que votaran a favor de la toma de deuda. Y lo primero que trata de instalar como idea el gobernador es que lo que se vio el viernes era algo histórico y que la sociedad estaba movilizada a favor de la toma de deuda. Eso dice el gobernador con Infomedia 24, un medio que estaba transmitiendo en vivo y registró este momento. Es algo histórico, ¿no? La sociedad se está movilizando. Este tema está muy, pero muy instalado en toda la provincia de Santa Cruz. En cada lugar en donde escuchás que se está hablando de un tema político es justamente esto, la posibilidad de un financiamiento que nos permita despegar. Los diputados hicieron un gran trabajo, los diputados oficialistas, lo hicieron también todos los que forman parte del equipo de gobierno, del equipo ejecutivo. Hubo muchísimo diálogo, nadie, absolutamente nadie puede decir o afirmar que no hubo diálogo. Se habló absolutamente con todos y además hemos accedido al pedido que hicieron de distintos sectores, entendiendo la difícil situación que le toca atravesar al país y a la provincia de Santa Cruz. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer y hoy solo resta que los diputados obedezcan el reclamo del pueblo santacruceño, que es un viejo reclamo. Si les parece, chicos, porque el audio que viene es como lo más fuerte de lo que dijo el gobernador, hagamos lo siguiente. Este que acabamos de escuchar es uno de 6 audios. Hagamos la ráfaga de audios y después abrimos las consideraciones, ¿les parece? Porque lo que viene ahora en el audio 2 es lo más fuerte que dice el gobernador y la verdad que dan ganas de quedarse ahí charlando un rato porque lo vamos a recoger luego. Esto marca también, estamos en junio, ninguna paritaria cerró, la cosa está muy sensible y el gobernador, que no logrará ese día que le voten la deuda, dice que hay quienes quieren derrocarlo. Otra vez esta teoría, ¿no? Claro, y lo dice, pero ahora con todas las letras, absolutamente con todas las letras, en la misma transmisión en vivo del medio colega al que hacíamos referencia recién, antes de entrar al recinto, al Palacio Legislativo, Claudio Vidal decía lo siguiente. A mí me parece que con todo lo que estamos viendo en los últimos meses, está más que claro que hay una clara intención de derrocar a este gobierno provincial, de no dejarnos funcionar, de no dejar que nosotros podamos cumplir el sueño de todos los santacruceños, con las claras maniobras de muchas veces impedir que nosotros podamos funcionar democráticamente, porque no estamos planteando nada ilógico. Miren lo que ha sucedido en los últimos días, ¿no? Distintas convocatorias a paritarias, gremios que nada tienen que ver con la discusión en el Estado provincial, movilizándose. Ojo, que no son todos, ¿no? Son los cabecillas que se ven beneficiados de una forma u otra por algunos intereses políticos. Y para aquellos que están soñando o que están pensando que pueden gobernar esta primer gestión que queda por delante desde la Cámara de Diputados, se están equivocando. Vivimos en un país democrático,
en donde la democracia se expresa cada 4 años con el voto popular del pueblo. El pueblo toma una decisión y esa decisión debe ser respetada. Para todos los que trabajan en maniobras políticas, yo lo único que les quiero decir es que voy a respetar el compromiso que asumí con el pueblo de Santa Cruz, más allá de la difícil situación económica que atraviesa el país y la provincia. Fuimos elegidos por el pueblo y no se le va a hacer tan fácil de que nosotros nos vayamos por la puerta de atrás. Nada más, y muchas gracias porque arranca la sesión. Nada más, muchas gracias. Es decir, el gobernador quería decir eso. Es decir, cuando un funcionario o un mandatario cierra la interlocución con las preguntas, es decir, dice hasta acá hablo, bueno, lo que dice antes claramente es lo que quiere decir. Es decir, el mensaje que quiere dejar. Me quieren derrocar, dice el gobernador, pero no va a ser tan fácil. Un rato después, pasadas las 4:30 de la tarde, empieza la sesión. Las gradas hasta las manos, como pocas veces en los últimos años o en este periodo legislativo, mucha gente apoyando, en apoyo al gobierno, en apoyo a que se votara a favor de la toma de deuda. Estaba el gabinete casi a pleno, intendentes, comisionados de fomento, que habían tomado la palabra el jueves anterior. ¿Se acuerdan que el jueves, cuando estamos aquí en el aire, estaba sucediendo la sesión ordinaria y habían pedido un cuarto intermedio porque intendentes que venían del interior tomaban la palabra el jueves a favor de la toma de deuda de la sesión que sería al día siguiente? Bueno, en las gradas, junto al gobernador, en esa especie de platea que hay debajo de las gradas, estaba casi el gabinete a pleno y intendentes y comisionados de fomento. Bueno, empieza la sesión, toma la palabra Santiago Verastain, que es el jefe del bloque del oficialismo, pide un cuarto intermedio y dice, ¿está presente el señor gobernador de la provincia? Quisiéramos que podamos escucharlo. Ese discurso de Vidal dura 10 minutos. Por supuesto no vamos a poner 10 minutos al aire. Hicimos un recorte de audio a modo de ilustrativo y después contextualizamos. Esto ya es Vidal desde la platea, desde las gradas, mirando a los diputados. Por supuesto que allí enfrente tienen a los diputados opositores o críticos, en este caso de la toma de deuda, tratando de persuadirlos de por qué Santa Cruz debe tomar deuda en dólares de hasta 600 millones en el próximo tiempo. Esto decía Vidal en ese momento, casi a las 5 de la tarde. De los que hoy niegan el pasado y ponen palos en la rueda, son los mismos que votaron estas herramientas financieras años atrás. Yo no pido nada más ni nada menos que la misma posibilidad, que seamos democráticos. ¿Por qué antes sí? ¿Por qué ahora no? Si en definitiva lo que se trata es mejorar la calidad de vida de todos los santacruceños. Ojalá hubiésemos vivido en otro momento económico, pero es la realidad que nos toca afrontar. Y esta es la única herramienta que hoy tenemos para dotar de infraestructura a la provincia de Santa Cruz, para desarrollar proyectos que necesitan de energía, para mejorar el salario de los trabajadores del Estado, para tener la posibilidad de defender los 2.500 puestos de trabajo de ICRT, para salvar a servicios públicos del enorme déficit que viene arrastrando hace muchos años. Porque esa es nuestra forma de conducir, porque eso es lo que nosotros queremos hacer por el pueblo de Santa Cruz. Esta es nuestra propuesta. Esto es lo que podemos hacer hoy. Ustedes verán qué es lo que hacen. Si votan lo que estuvimos hasta acá, o realmente van a votar a favor del pueblo. Yo quiero que mi Santa Cruz tenga la posibilidad de desarrollo, de progresar, de que nuestros vecinos puedan vivir mejor. Claro está que en este momento ustedes tienen la decisión. Postergación o progreso. Yo voto por sacar mi provincia adelante y eso es progreso. Nada más y muchas gracias. Esto dura 10 minutos, son los últimos 2 más o menos. Le ponemos un poquito más rápida la velocidad del audio. ¿Vieron como cuando escuchamos WhatsApp y digo, che, pero este amigo que mandó un audio de 9 minutos lo pongo en 1.5 en 2 sí, para escucharlo un poco más rápido? Bueno, acá a los fines de la dinámica radiofónica hacemos lo mismo, pero se entiende súper claro. 10 minutos habla el gobernador y claro es, esta deuda es para desarrollar obras que consideramos estratégicas para mover la economía y para ahorrar dinero, sobre todo en el caso de las obras de energía, más toda una serie de obras en cuestión. Si uno lo resume, es lo que el gobierno viene diciendo a través de distintos funcionarios, o cuando Berbes dio informe en la Cámara de Diputados en comisiones semanas atrás, va por ahí, pero claro, ya el gobernador tratando de, lo voy a decir de este modo, tocarle el corazón a los diputados para que votaran por el sí. Bueno, se retira el gobernador, es decir,
se pasa termina el cuarto intermedio, empieza la sesión en sí. Quienes hablaron el viernes en esta extraordinaria son Fabiola Loreiro, que le hizo toda una serie de preguntas a los diputados de la oposición tratando de interpelarlos y buscando su voto afirmativo. Santiago Grastain dice, hay pocas diferencias, tenemos que seguir buscando los consensos. Piero Boffi de San Julián, que se fue del bloque hace poco, pero uno ve, él es radical, muy cercano al intendente Gardonio, que viene a ser muy crítico del gobernador hace un par de meses, y el gobernador ha estado más cerca de San Julián en el último tiempo. Bueno, Piero Boffi, que lo que parece es bastante un voto afirmativo, pero toma la palabra. Bodlovic, Don Pepe. Don Pepe, pareció Don Pepe. ¿Sabés qué dice? Sí. Las posturas están claras. Vamos a la votación, por favor. Lo estoy resumiendo, ¿no? Como diciendo, bueno, vamos a la votación. ¿Qué pasa? Sabía la oposición que el gobierno no tenía los 2/3. Bueno, la locución más larga, creo que la que vale la pena escuchar por una serie de razones, es la de Daniel Peralta. Daniel Peralta habla casi 20 minutos en el recinto. Fue el que más habló, parece, ¿no? Así es el que más tiempo habló. Habla poco después del gobernador. Se va el gobernador, habla Fabiola Loreiro del oficialismo y habla Daniel Peralta. De estos casi 20 minutos de Daniel Peralta, vamos a escuchar 2 fragmentos. Esto decía, exgobernador, le tocó asumir en la crisis del 2007, 2 veces gobernador después. Esto decía Daniel Peralta apenas después de terminado el discurso del gobernador, que leí por allí que el gobernador se quedó en una oficina contigua al recinto escuchando lo que decían los diputados. De modo que Peralta hablaba para todo el público desde ya, pero le hablaba al gobernador después de haberlo escuchado y el gobernador ahí cerquita lo estaba escuchando a él. Supimos encontrar las herramientas para avanzar en ese camino, restaurando la paz social quebrada. Y para eso usamos una palabra que se llama consenso. Porque es muy fácil hablar acá de las cosas que uno necesita y decir lo que yo quiero. No, no es lo que yo quiero. No es lo que yo quiero. Es lo que todos queremos, si en realidad lo queremos hacer entre todos. Este proyecto tendría que haber sido elaborado de otra forma, sentando a los intendentes, planteando la necesidad que cada uno de ellos estime sobre las obras necesarias para su localidad, esos intendentes hablando con sus diputados, con sus concejales, porque en definitiva, cuando estos pesos y contrapesos de la democracia se hacen sentir, hay que ver con cuánto ganó las elecciones el actual gobierno provincial. Analicemos esto. ¿Con cuánta diferencia? ¿Cuántos quedaron del otro lado? Mucha gente. Y cuando se tiene que convocar a todos, se tiene que tener en cuenta eso también. Sentándose con el intendente de Río Gallego, el de Calafate, el de Las Heras, el de Turio y 28. Hasta ahí la primera parte de lo que elegimos de Daniel Peralta. Daniel Peralta, nosotros lo entrevistamos a fines del año pasado, octubre, noviembre, y estuvo aquí en los estudios hace menos de un mes. Y él viene planteando como crítica general que el gobierno de la provincia hace un mal diagnóstico de la situación, que las prioridades están mal en cuanto a poner dinero en algunas cosas cuando la prioridad debía ser el salario desde fines del año pasado y que había que abrir amplias mesas de negociación porque se venía un año muy difícil. Eso venía diciendo Peralta a fines del año pasado y ahora en este contexto le habla directamente al gobernador diciendo, bueno, el diagnóstico ha sido errado y no, lo dice más adelante en su elocución esta ley está mal planteada. Es decir, no puedes buscar consensos cuando tenés el primer borrador de la ley hecha, se debió haber hecho antes. Eso es lo que conceptualmente dice Peralta. Claro, el gobernador acababa de decir que lo querían derrocar y Daniel Peralta recoge ese guante. Y dice, Brian, ¿sabes qué? Creo que lo puse ahí en la grilla. Este audio metelo en 1.5, de velocidad que se escucha perfecto. Comienza hablando de consensos. Claro, de eso la mismo. importancia de los consensos y de que esto hasta abarque hasta la discusión o la preocupación que tiene un concejal de cualquier localidad, ¿no? Esto era 5 de la tarde, 5 pasaditas. Afuera seguía la gente. ¿Ustedes sacó el frío que hacía el viernes? Sí, estaba helado. El frío estaba, la manifestación a favor, la manifestación en contra. Último tramo de estos 20 minutos de locución de Daniel Peralta. Este gobernador tiene que gobernar hasta el 10 de diciembre de 2027, porque en esta Cámara, cuando tuvimos que asumir a cargo de la vicepresidencia lo que abandonó el poder político, y me hago cargo de eso también, lo hicimos en el entendimiento que había que ir a buscar los consensos y sellar eso. Y acá también, en estas bancas, hay gente que en ese tiempo estuvo hasta muy enfrentado con quien habla. Pero enfrentados para defender los intereses cada uno de su sector. En el fondo se terminó entendiendo que si no salíamos de eso, todavía teníamos las vallas y no teníamos gobierno. Hay que animarse. En la mitad de la crisis
Nosotros planteamos eso en el mes de mayo del 2007. Por tanto, se habla para atrás que a uno por ahí le dan ganas de recordar algunas cosas. Y en octubre tuvimos elecciones. Y el peronismo ganó las elecciones con más del 54% de los votos, cuando nadie pensaba que eso podía pasar. Entonces nadie se tiene que asustar. Si nadie lo quiere correr a Vidal con las manos de esta Cámara, a Vidal lo va a correr la gente, si quiere, en las elecciones del año que viene. Pero acá no hay desestabilización. Acá nadie quiere que mañana este gobernador no tenga una sola herramienta. No, pero es que no estamos de acuerdo con esta herramienta. No con las que se pueden elaborar a partir del diálogo, con los intendentes, con obras públicas con nombre y apellido. Bueno, allí Peralta diciendo, no queremos derrocarlo desde esta Cámara de Diputados, sino que las cosas se hagan diferentes. Habla Peralta, luego hablan otros diputados, como les decía, ¿no? Abrastaín, Piero Boffi, Bodlovic, Jara, el diputado de Las Heras, con él hablamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Sí. Que en Las Heras hubo corte de agua una semana y el diputado dijo, quiero dar un mensaje a Santa Cruz, y fue crítico con la cúpula de servicios públicos. Bueno, cuando habla Jara, dice, por ejemplo, el intendente Carambia nunca fue consultado por las obras que están en el plan de los 600 millones de dólares. Y bueno, él considera que en general la gente no quiere endeudarse en dólares. Bueno, se pasa un cuarto intermedio, chicos, un cuarto intermedio que duró una hora sin sesión. Cuando vuelve la sesión, toma la palabra Abrastaín. De hecho, empieza el jefe de bloque del oficialismo. De hecho, empieza disculpándose porque dice, la gente afuera tiene mucho frío, vamos a ser breves. Esto también, Brian, ¿sabes qué? Ponelo con micrófono abierto nomás. El último audio, el de Santiago Abrastaín, déjalo con micrófono abierto, que con esto cerramos la cronología y cerramos con algunos comentarios. Ahí lo van a escuchar ustedes, ya eran como las 7 de la tarde, 7 menos cuarto. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, les agradecemos la paciencia. Les pedimos disculpas a los que sabemos que están afuera. Es un día bastante frío como para seguir esperando. ¿Por qué una hora? El cuarto intermedio. Porque no tenían los votos. En los otros espacios políticos. 2/3. De vuelta con esta premisa, ¿no? de la búsqueda de consenso, y entendemos que cuando vuelve la sesión, a Santa Cruz, faltan muy poquitas cosas para buscar acuerdo. Se va el vice. El detalle de las obras. Pasa a presidir al diputado Jara. Por lo tanto, los 2/3 son más fáciles de conseguir cuando se va un diputado de su banco. Incuestionables, ¿no? Así y todo, tampoco el gobierno tuvo los 2/3. Ninguno de los presentes votaría en contra de que Puerto Deseado tenga otra planta de ósmosis inversa para... Ahí va haciendo un cierre, ¿no? O sea, como diciendo, ¿quién puede estar en contra de las obras que son importantes? Pero ahí ya te das cuenta que no tiene los votos. Cuando dijo, vamos a votación, señor presidente, votemos la ley. Está haciendo un cierre de discurso. En las que nosotros entendemos que tenemos hoy la posibilidad de transformar el futuro de Santa Cruz. Tiene que ser con obras, las obras generan trabajo, dinamizan la economía, fortalecen el bolsillo del trabajador santacruceño. Prensa de Gobierno tituló, hay más ingresos, el oficialismo decidió seguir profundizando el debate legislativo. Bueno, más que seguro, y título rarísimo. Ninguno de los presentes el oficialismo decidió seguir profundizando el debate legislativo. El oficialismo no tuvo los votos. Claro. O sea, no pudo sancionar la ley. Ni con el propio gobernador presente y con la gente movilizada por el propio gobierno pudieron hacerlo. Así que yo lo que quería era emocionar que el proyecto permanezca en comisión. Objetivamente sucedió y desde ya que es un escenario difícil para el gobierno. Una ley que deje contentos a todos los ciudadanos de Santa Cruz. Una ley que deje contento a todos. Y ahí pide... Hola. Gracias, diputado Abrastaín. Bueno, ponemos a consideración del cuerpo la moción del diputado Abrastaín. Pide que pase a comisiones de nuevo. 13 votos. Mayoría simple. Por la afirmativa. Bueno, muy bien. Entonces pasa a la comisión. Ese Jara se había ido, Leguizamón. Justicia, seguridad, peticiones, poderes y reglamentos, asuntos municipales y presupuesto y hacienda. Pasa no entonces. Otro tema para tratar, se levanta la sesión. Se levanta la sesión, 7 de la tarde. Entonces, el proyecto de toma de deuda vuelve a la comisión a la cual fue el ministro Berbes. ¿Vieron todo lo que pasó con Berbes en las últimas semanas en Cámara de Diputados? Era esa comisión. Sí. Comisión de Asuntos Constitucionales. Tiene que pasar esa comisión más otras 2 más para ser votada en una sesión regular, normal, ordinaria. El gobierno llamó a extraordinaria. Vos, cierro con esto. Rodri, el jueves preguntaba si el gobierno tenía los votos, ¿te acordás? Y en mi caso dije, quiero creer que sí. Para no arriesgarse una derrota política. Por eso se llamó extraordinaria, ¿no? Claro, es lo que se presumía. Y bueno, no, el gobierno jugó a persuadir, llevando a la gente, con el gobernador hablándole a los diputados, y no fue suficiente. De modo que el panorama sigue abierto. Perdón, de una lectura distinta de la que haces vos. Dale, sí, desde ya. Pienso distinto. Vos decís el gobierno jugó a persuadir hasta el último minuto para conseguir los votos. A persuadir con llamados telefónicos y a persuadir desde el recinto. Pero puede ser, vos tenés información que yo no tengo. O sea, no, tampoco tengo mucha información. Mi lectura es, el gobierno sabía que tenía los 10 votos en contra porque
los diputados de la oposición habían presentado un pedido a la justicia para que se garantice la seguridad por parte policial de la sesión. Eso fue el viernes de la mañana. Y en ese pedido anticiparon que iban a votar en contra. De hecho, ya hicieron un comunicado de prensa y lo que hoy en día lo que antiguamente se llamaba solicitada. Esos 10 diputados ya habían manifestado su voto en contra días atrás. Por eso digo, o sea, pero el mismo día, digo, para no haya dudas, o sea, horas antes de la votación, ya habían anticipado, o sea, Vidal fue a la Cámara de Diputados sabiendo que los votos tenían en contra. Y yo me preguntaba justamente cuál es la razón de ser. Ahí diciendo, ¿sabes por qué? Pues yo creo que lo que quiso hacer en todo caso es exponer o dejar expuesta la ruptura que hay y esta frase que viene repitiendo, como decís, usualmente como un mantra, esto de los palos en la rueda. Bueno, yo creo que lo que buscó Vidal es justamente dejar expuesto eso. Lo que pasa es que no se imaginó nunca, creo, y acá coincidimos los dos, que lo que hablamos fuera del aire, que se iba a encontrar con Peralta. Con la gente Sí. afuera y adentro del recinto, diciendo no salimos adelante por culpa de ellos. Lo que pasa en es este que, caso, perdón, Lean, generando la oposición. ahí está una cosita nomás. Tema lo simbólico que puede significar, o sea, en lo simbólico la derrota, ¿no? O sea, ¿qué convenía hacer? Uno se pregunta. Te pregunto a vos, o sea, pregunto, ¿qué convenía hacer? Básicamente ¿Convenía el gobierno está muy desgastado. no ir a la Está muy Cámara, desgastado. el gobernador no ir a la Cámara ese día para esa votación, a dejar expuesta esta fractura? O bueno, o sea, convenía que se votara, ¿no? Convenía que se hiciera esta sesión. Simbólicamente pesa más el fracaso, la derrota en términos de poder, o pesa más que el gobernador vaya y deje expuesto que no puede gobernar por responsabilidad de la oposición. Yo para mí, ¿sabes Sí, qué? sí, Nica. Es cortito, ¿eh? No, pero Para dale, mí le dale que ya vendieron- hicimos para toda mí la cronología y ahora está le bueno dijeron conversar. una cosa al gobernador, algún asesor, algo, y después se terminó comprobando cuando fue a la legislatura que no. Que era totalmente la realidad, la que él esperaba en principio, era totalmente distinta. De hecho, un ejemplo de eso fue el retiro, o que se fue el vicegobernador, chicos. Claro. Le dijeron, no, andá, campeón. Vos decís cuando se va, ¿sabés que ahí lo que Cuando se... ingresa a la legislatura. No, andá. Bueno, ahí por supuesto que son Para lecturas mí, e ¿no? interpretaciones Sí. desde ya. Ahora, sucede lo siguiente. Las cosas, las buenas y las malas, cuando se está en crisis, duran poco tiempo. Es decir, la realidad es tan contundente en cuanto a las urgencias que el capítulo Sosa del jueves pasado parece que pasó hace un mes. Y la sesión del viernes pasado, que ahora estamos repasando por su peso en el contexto general de los acontecimientos, ya queda viejo porque ya hoy se reabren las paritarias y porque la negociación salarial policial no cerró bien, no cerró en realidad. Sigue. Y hoy ya está la paritaria central y mañana la de salud y pasado la docente y el viernes la de los viales, donde no hubo ningún ofrecimiento. Entonces la clave de lectura es, el gobierno dice, gente, esta plata la necesitamos, entre otras cosas, para que haya un presupuesto más holgado para dar aumento de salarios. ¿Sabés qué me parece De a mí? modo que ponemos todas las fichas a plantearlo en estos términos y a seguir discutiéndolo. Entonces, el desgaste del gobernador, en tal caso, se puede desgastar más el último viernes. Pero en su lógica es seguir apostando porque eso sea exitoso y por dejar en evidencia lo que el gobierno dice son entre palos en la rueda Discúlpame, y pedidos de renuncia. una prueba más de lo que te acabo de decir. Digamos. El gobernador, antes de entrar a la legislatura, dice habla de derrocar. Claro, O me sea, quieren voltear. Por eso digo, él ya sabía, digamos. No, yo no creo que haya tenido expectativa. Capaz la tuvo hasta antes de llegar a la legislatura, pero cuando llegó dijo eso y dejó en claro algo que después termina confirmando Loreiro, que es una de las primeras diputadas en hablar, cuando Sale a defender. no, Pero sale a igual- decir que básicamente que ya sabían de antemano, aunque esperaban que cambiaran de postura al último minuto, pero que ya sabían de antemano que iban a votar en contra. Digo, a eso Bueno, no te sí. estoy diciendo lo contrario. No, igual yo para debatir nomás, para charlar. Claro, no, pero no eso- te estoy diciendo lo Para mí contrario. Esto es esto- interpretativo. A ver, Es ¿quién está en la, interpretativo, sí, quién está en la por cabeza del supuesto. gobernador? Nadie. Para mí- Uno puede juzgar el discurso Sí. público y analizar las intenciones, eso. A Sí. ver, ¿por qué lo hace? Porque básicamente es eso, ¿por qué lo hace? Sí. Volviendo al punto del desgaste. Se desgasta sin dudas. Sí. Por ejemplo, a ver, el gobierno perdió su mayoría simple en la Cámara de Diputados. La perdió hace 2 meses. O sea, claro, ahí voy yo. Para mí, Entonces, todo es más difícil. El gran error de esto, de por qué se llegó a esto, es haber mentido. Para mí hubo mentiras. ¿Dónde ves la mentira vos? No ser franco. La mentira
por ejemplo, en la extensión de los conflictos, en decir, no, mediados de mayo, y se fue el mes de mayo. Claro. Y no se abrió ninguna Vos sí, las paritaria, paritarias, claro. no se Es solucionó. mucho, Y mucho esto- desgaste y esto mucha fue pérdida de autoridad en la palabra. Exacto. ¿Y sabés qué? Esto influyó, porque si el gobierno hubiera sido, los principales voceros del gobierno hubieran sido francos, muchachos, no tenemos plata, vamos a hacer lo posible, no estirar. Claro, el no, punto es que el gobernador lo dice. El gobernador dice no tenemos plata. pero no los Pero, funcionarios. claro, pero en las tienen que saber- negociaciones van generando Claro. otra expectativa Sí. poniendo así como que siempre hay algo adelante. Un doble comando. Bueno, y una cosa en todo este contexto, ¿no? ¿Ustedes han visto lo desaparecido que está Pedro Luxen de las Sí, la fotografías semana pasada y de las decíamos. entrevistas y de las reuniones y demás? Es muy marcado en los últimos 15 a 20 días. Lo que dijo Jairo Guzmán también es importante porque en un momento Peralta lo nombró y nombró a todos los diputados. Claro, cuando dice, el gobernador tiene que llamar a sentarse a todos hablar los con- diputados y a todos los senadores, oficialistas y opositores, Claro. ante esta situación. ¿Por qué? Sí. Porque se necesita, en este caso, de un apoyo del gobierno nacional. ¿Qué dijo Jairo Guzmán que te llama la atención? Bueno, eso, ¿no? Digamos, el tono de conciliador de Peralta lo rompe Jairo Guzmán cuando dice que la responsabilidad de todo lo que acontezca es totalmente del gobernador Claudio Vidal, una persona que está enfrentando a hermanos santacruceños por su incapacidad de gestión. Esto lo dijo Guzmán. Claro. O sea, pero fíjate vos, ¿no? O sea, cómo, claro, se está perfilando, se está separando de todo. El tipo, Es que cuando claro, decide es que es tomar lo esta que... postura. Totalmente, a Jairo Guzmán le conviene en este contexto pegarle a unos y a otros, es decir, pegarle Sí. a Vidal y a Grasso. Hace su punto. juego, hace su Claro, juego. para pero seguir creciendo él. Si vamos al contexto de lo que dice sobre algunos temas, está totalmente mal asesorado. Guzmán se refirió, de hecho, el fin de semana a la educación. Sí, lo viene Y no haciendo en las tiene últimas ide- y semanas. no tiene idea. Sí, no, dice está cosas muy flojas. Lo de los floja. vouchers educativos Sí, y demás es como... sí. Ni siquiera el presidente lo dice Sí, ya. en ya esos se términos. olvidó de los Sí. vouchers educativos. Milei apenas asumió. Claro. Bueno, chicos, el viernes pasó todo esto que tratamos de resumir en esta cronología. Las cosas son tan delicadas y tan urgentes, los problemas y tan acuciantes, que lo del viernes es un capítulo más en un contexto abierto, incierto, donde la necesidad inmediata es el salario, es lo que pasa en la calle con los reclamos y muy sensible el reclamo policial. De modo que el gobierno no lo logró el viernes, veremos si vuelve a insistir en lo que considera que es fundamental, que es la toma de deuda en dólares, en este contexto donde la urgencia va por lo salarial. 11 de la mañana, 8 minutos en toda la República Argentina. Vamos a repasar los datos del viento y abrir la ventana inmediatamente. No sin antes contarles que hoy es el Día del Ingeniero. No sé si ustedes saben que hoy es el Día del Ingeniero en la República Argentina. Un dato de color para tener en cuenta. Día del Ingeniero. ¿Algún ingeniero a saludar? Sé que hoy sale Mauro Sielke a la tarde en Rock and Frío. Eso lo vi ayer en uno de los grupos de WhatsApp de trabajo. Así el que, por ejemplo, es un amigo Claro, de la Mauro. casa. Mauro le mandamos un abrazo grande y un feliz día. También otro ingeniero que no lo conozco, no sé ni personalmente ni nada, pero lo he escuchado que le dicen ingeniero. Creo que es ingeniero Pilonieta. Sí, ese ingeniero. Agrónomo. Agrónomo. Bueno, después así como ingenieros de la ciudad. Así que se Bueno, me viene a la Mauricio cabeza. Macri es ingeniero, ¿no? Bueno, Sí. Bueno, che, está bien. ¿por qué esa risa, digamos? Dije solo No, que pero sí. digo, Déjame dudar. Che, pero Esa digo- palabra se recibió, sí. por supuesto. Y bueno, sí. ingeniero de ¿No la viste que él ciudad. sueña con una materia que no la rinde? Él cuenta que sigue soñando con una materia que él debió y que le costó mucho aprobar. Y uno de sus sueños recurrentes es que no aprueba esa materia. O que se está preparando para esa materia. El ingeniero Guzmán. ¿Quién? Ah, no, ingeniero. No, no es ingeniero. ¡No hay problema! El ingeniero Carlos. Claro, ahí está, mira, fue tu jefe, ni con muchos años. Sí, exacto. 11 de la Una mañana, empresa, no sé. Sí, sí, sí. 9 minutos, 11 de la mañana, 9 minutos en toda la República Argentina. Hoy estamos cumpliendo años, o nacido un día como hoy, en 1949, en Córdoba, Cruz del Eje, el cantante Mario Rubén González, más conocido como Jairo. Justamente hablamos de Jairo recién. No, el Jairo, bueno, Una de las voces más destacadas de la música popular argentina, que hoy, nació un día como hoy, un 16 de junio de 1949. Reviviremos el ayer y con tu amor y con mi ser. Lo que soñé, yo sé, se hará realidad. Deberé llegar con andar
día, gente, buen día, acá trabajando. Lo más molestoso que hay es cuando estás comiendo y la gente de al lado te hace ruido con la boca cuando está comiendo. Qué cosa más molestosa. Es insoportable. Que tengan un buen día, gente. Vamos a Argentina hoy. 2-0 el pronóstico. Reviviremos el ayer y con tu amor y con mi ser. Hola, buen día, ¿cómo andan los chicos de Río Gallego? ¿Qué saben del aguinaldo, chicos, de los jubilados, los que están en actividad? ¿Qué saben? Porque acá no dicen nada, tengo que escucharlos a ustedes. Una, porque me gusta escucharlos, pero hoy están, a ver, el chico está de cuadrillé, camisa cuadrillé, el otro señor está con una remerita azul y el otro niño está con una remerita negra. Tiene que sacarse un poquito el color negro porque el color negro trae enfermedades. Chicos, ustedes son jóvenes, tienen que ponerse otra clase de estilo de ropa de otros colores. Le mando un besito grande. ¿A qué jugamos hoy? Mire que yo me quiero ganar la pelotita. A don Nica, ¿no es su nombre o es un apodo? Yo quiero la pelotita. Hoy sin igual, no podría nunca naufragar. Ya ves, es el amor que vuelve. De comparación. Riquelme, Juanpi, 42-30. Juanpi, Riquelme. Gran actuación de la Argentina. Tevez, pero hay tiempo. Tevez, Crespo, Tevez, hay tiempo. Hay tiempo. ¡Oh, sí, hay tiempo! ¡Gol! Argentino, Leo Messi, a los 43 minutos de la segunda parte. Claro que hay tiempo para seguir viendo a la Argentina. Argentina 6, Serbia Montenegro 0. Notable, soberbia actuación del seleccionado nacional. 11 de la mañana, 12 minutos. Claro, lo escuchamos al gol de Leo Messi un día como hoy, un 16 de junio del 2006, en la Copa del Mundo, en Alemania. En el minuto 74 entra Leo Messi en lugar de Maxi Rodríguez y sobre el final del partido lo escuchaste. En el minuto 43 hace el sexto gol del 6-0 contra Serbia y Montenegro en ese mundial que nos tenía todos súper ilusionados. Bueno, fue el debut de Messi con 18 años, un jovencito Messi que le quedaba, era tan chiquito y tan joven que le quedaba la remera grande. Tenía pelo largo, atrás de la oreja, largo. le llegaba a los hombros. Sí, poco, viste. Tímido, como siempre, ¿no? Pero más tímido entonces. No tenía un look así de esos de moda, todavía no era tan famoso. No. O sea, bueno, sí era famoso, pero digamos, era la promesa, ¿no? O sea, el tipo no era lo que hoy es, obviamente, ni con todo el recorrido, era la promesa. Un día como hoy pasaba eso. Por eso decíamos un día como hoy, porque hoy debuta la selección. 16 del 6 del 2006, aquel partido. Hoy es 16 del 6 del 2026. Ojalá que el 6 nos juegue a favor en el día de la fecha. 20 años pasaron de ese día. 20 años pasaron de ese debut de Leo Messi y hoy está jugando casualmente su último mundial, en teoría, ¿no? En teoría. Demos mensajes al 1551 6051. Che, nos preguntan por el aguinaldo. ¿Qué se sabe del aguinaldo? Yo te respondo lo que se sabe del aguinaldo. Del aguinaldo se sabe que se cobra 2 veces al año, siempre antes, en el caso de la primera vez se cobra antes del 30 de junio. Sí. Es la mitad de tu mayor sueldo que has cobrado en neto. Eso es lo que sabemos del aguinaldo. Sí, además, bueno, en Argentina fue establecido en el gobierno de Juan Domingo Perón, de modo que podrás ser muy crítico del peronismo, todo lo que quieras, pero el aguinaldo lo vas a cobrar igual. Es decir, no vas a decir, no lo cobro porque lo trajo Perón. Sí. Esta es una chicana que se lee en redes mucho entre peronistas y antiperonistas, muy antiperonista, pero el aguinaldo, hermano, no le vas a decir que no. No, fuera de joda igual. Sí. Todavía no se sabe nada, no hay una fecha anunciada, pero sí lo que te decimos es verdad. O sea, hasta el 30 de junio el gobierno tiene tiempo para poder pagar los aguinaldos, un dato que tenés que tener en cuenta, digamos, para que no organizarte la economía, eso, claro. Básicamente. Una cosa, chicos, la semana pasada estuve escuchando las largas entrevistas del gobernador. Vieron que habló como 3 horas en radio, entre radio y, ¿cómo se dice?, plataforma de audiovisual y demás, en entrevistas que dio la semana pasada. Pero claro, no tenía tiempo de escuchar 3 horas. Entonces vino bien el fin de semana largo para eso. El gobernador dice, ¿vieron que hubo ofrecimiento a la policía?
Sí. Dice que eso, para poder pagar un eventual aumento, va a haber que pedir adelanto de coparticipación a Nación. O sea, el gobernador dice, no tenemos plata para aumento. Esto a la semana pasada, que Sí. ya lo viene diciendo. Uno dice, bueno, entonces, ¿cómo se financia un eventual aumento en caso que haya acuerdo con la policía? Con adelanto de coparticipación de Nación o, bueno, algún tipo de apoyo financiero. ¿Por qué digo esto? Porque los gremios de la paritaria central que están hoy reuniéndose, ¿qué vienen diciendo? Hace ya 2 meses, ¿no? Che, se van a comer el aguinaldo sin aumento de sueldo. Bueno, y efectivamente va a pasar. En el caso que hubiera Va a algún pasar, tipo de aumento, no llega No, ni a no palos llega, ¿no? a impactar en el aguinaldo. Chicos, sigo al trote con mensajes, que hay muchísimos mensajes al 1551 6051. Por ejemplo, Diego que nos dice, buen día, chicos. Me acuerdo que en el Mundial 94 ya los Yankees querían 4 cuartos en el fútbol. En esa época la FIFA no les dio bola. Y ahora encontraron la excusa del calor, pero es más que nada para vender publicidad en las transmisiones y darle un respiro al espectador para que consuma, ¿no? Dice, claro, sí, obviamente. Corta la o sea, olla. no hay ninguna duda y es la crítica que hacen todo el mundo. Parece que el fútbol se convierte como un espectáculo de fondo detrás de las publicidades con este mundial, ¿no? Para el Mira, colmo, lógico. ahora hasta juegan bien y ganan. Estados Unidos hasta juega bien al fútbol. ¿Pueden creerlo ustedes? Se han Pregunten a adueñado. los paraguayos. Buen día, chicos. Soy Juego de Argentina, muchachos. Sí, señor. Yo no quiero, dice. Yo necesito el premio para hoy. Algún premio que no ganó hace rato, che, dice Alejandra. Buena jornada. Beso grande, Ale. Estás anotada. Javi nos manda la fotito que nos está viendo desde la casa tomando mate, con la pantalla ahí, con el matecito ahí a mano. Abrazo grande para Javi. Mario nos dice, en referencia a la consigna, que vamos a recordarla, que la consigna es porque, a ver, nosotros somos materos, ¿no? Los materos, los tipos que nos gusta el mate, tenemos algunas leyes sagradas, como por ejemplo a la hora de armarlo, no respetar cómo se pone el ángulo correcto la yerba, no quemarla, tal vez tirarle un chorrito de agua antes para que no se queme. Bueno, por eso la consigna de hoy abre un debate definitivo para cerrar la grieta. ¿Cuál es el peor pecado que puede cometer alguien cuando le convidás un mate? Al 1551 6051, Mario nos dice, cuando el primer mate viene helado y el segundo te llena de ampollas la boca, dice. Claro, se le pasó el agua. René nos dice lo siguiente, escuchamos a René. Ahí lo tiene, mi amigo, yo mientras tanto voy pasando. Pablín dice, buen día, radio, un abrazo grande para todos ustedes. Vamos a Argentina esta noche. Ahí está el audio de René, mándale nomás. Hola, buen día, gente, buen día, acá trabajando. Lo más molestoso que hay es cuando estás comiendo y la gente de al lado te hace ruido. Ah, con ya la lo boca dijo, cuando no, no, está ya, comiendo. ahí está René, ya te escuchamos, perdón, sí, estás anotado, René, querido. Hoy estrenamos casaca, dice Pablín, que nos manda la casaca de la empresa donde labura, Pablín Camionero, amigo de la casa, oyente de Radio Nuevo Día, que nos manda la foto de Vamos por la cuarta en la camiseta que va a lucir a partir de hoy. Un abrazo grande, amigo. Vamos a Argentina hoy, Fiorella 896 dice, buen día. Lo peor y que me saca de las casillas es que muevan la bombilla. Eso. Aparte de los que te dejan migas de comida, por eso tomo mate sola. Claro, hay gente que está morfando, ¿viste? Que se come Y sí, horrible. Sí, Horrible. claro. Dejar restos de comida en la bombilla es un espanto. los bizcochitos, ¿viste? Ni siquiera se lava la bombilla y después qué Hay asco. gente que usa un repasador para Sí, eso. va limpiando la bombilla. Sí, es cierto. sí, es verdad, es cierto. Se lo va limpiando a medida que vamos. Y sí, para no dejar de compartir, ¿no? Pero un asquete, Ujú. Fiorella, estás anotada, amiga. Y un mensaje de Javi que dice que lo que más le molesta cuando se va mate es que algunos apoyan toda la boca sobre la bombilla y literalmente la chupan. Pero que lo peor viene cuando sacan la boca y queda ese hilito de saliva, como No, una eso telaraña es un estirándose desde la boca. Dice. Eso es un asco. Y para rematarla, cuando el hilo se corta, la mayor parte termina pegada en la bombilla. Ahí se me van todas las ganas de seguir cebando y tomando mates. Me pasó pocas veces, perdón, pero aún las recuerdo. Pensándolo un poco, voy a tener que tratarlo en terapia. Al parecer tengo algún trauma. Dice, no, bueno, Sí, tenés esto un pasa trauma, muy me seguido. Abrazo a Javi, querido. Y el Pela Quirós que dice que coincide con la señora que dice que no hay que usar el negro, a meterle colores a la vida porque combate la depresión, dice Pela Quirós. Gracias al Pela y a la señora. Ahora, fue muy drástico el comentario de la señora. O no, lo recuerdan, ¿no? Salió al aire hace 3 minutos. A mí me gusta el negro, es un lindo color. Digo, combina con un montón de cosas. Ahora te voy a explicar la razón del negro, por qué el negro, ahora te voy a decir. Hablando de matenica, ¿me comías un mate? Porque vos estás comiendo una golosina, entonces, claro, no combina con el mate. Yo te pido un mate. Tengo un par de mensajes para cuando quieras, Rodri, de cosas de actualidad y demás. Antes de la tanda, digo, para que no nos quede tan rezagado. Acá Te nos hago dice- apoyo de este lado. Dale, últimos 12. Bueno, nada,
nada, el tema del negro, ¿por qué? Bueno, porque lo que somos muy blancos, lamentablemente, los colores claros no nos ayuda mucho. No. Me pongo una remera amarilla. Por ejemplo, un amigo me regaló la remera de Boca y me encanta que la amo esa remera, me encanta. Para mí la más linda de Claro. todas. Toda amarilla. Claro, el heladero Pero redondo. para Dame usar- frutilla y chocolate. Pero para usarla me tengo que ir al Caribe antes, ¿viste? 2 meses y quemarme cosas que nunca me quemé en la vida. No me quemo desde que tengo 12 años. Entonces Claro. estoy obligado a usar ropa negra. Por eso la ropa negra. Pero tenés Para razón igual. contrastar. Para contrastar, sí. Igual la después, ropa ¿viste? negra es complicada cuando hay mucho calor. Ah, claro. En- Sí, en verano. Sí, En en verano, verano, que, sí. sí. Ni me lo digas. Atrae Sí. los rayos. Sí. Ni me lo Yo digas. era de usar. Todavía uso, no tengo molestia con la ropa negra. Lo que sí he notado que, por ejemplo, alguna ropa, algunos colores, no, con el calor no se llevan. No, los colores oscuros. Sí. Bueno, anda a un recital de Hermética a decirle Claro, que no sí, usen remera muchachos. negra, ¿no? Si sos rockero, hermano, Rodri, me vas a apoyar en esta, Rodri Poloni. Si sos rockero, remera negra con la insignia de tu banda, con la Chico, banda que te gusta. Susi Ruiz, sigo los mensajes, rápido al Dale. trote. Hola, buen día. Dice, no me gusta que cuando llevo mate nadie me diga gracias. No, pues te dicen gracias porque no quiere más. Eso, claro. Claro, Hay claro. un malentendido con Este- ese asunto. El gracias, gracias es chau, no es quiero el más. último Claro, mate. ¿quieres más? Y hay gente que no lo interpreta en esa clave y bueno, vienen los malos entendidos. Esas cosas que no se pueden explicar a otras culturas. Es propio nuestro. Cuando vos decís gracias, ya está. Igual Un grito así contundente. no está mal que pregunten, ¿no querés más, no? Porque ¿viste? A veces está bueno preguntar por las dudas, ¿viste? No sabes si está agradeciendo. Porque para Che, está tener lavadito. confianza. ¿Seguís tomando o estamos bien? ¿Viste ese tipo de No lo preguntas? No, Este, no es es una para crítica, vos. ¿eh? No, mira, Nika pensó que se No, lo decía de verdad. lo iba a cambiar ahora. No, pero viste cuando uno dice, che, cuando vas a comer un mate y decís, ¿seguís tomando? Viste que hay gente que toma 35 mates y Sí. puede tomar 60. Mirá, ¿Viste? hay Eso un depende sapo. de cada quien. Hay un sapo acá. Ay, sí. Pasa que hace mucho que no. En estanque se había hecho. Bueno, no. Estaban ricos los mates, ¿eh? La Ahora cambiamos la cerra. Che, Susi, bueno, le mandamos un beso a Susi y un mensajito más con este cierro. Oscar 440 dice: buenos días, chicos. Buen programa. A mí lo que me molesta es cuando alguno agarra el mate y lo usa de micrófono tarde de el mate, como por ejemplo mi suegra, dice Oscar 440. Todo suyo. Brian, voy con mensaje antes de la tanda porque así no quedan tan viejos. Buen día, preguntan un o una oyente. ¿Es verdad que ahora, esto fue antes de las 11, están autoconvocados los comisarios jefes de las dependencias? Pregunta y agradece. Bueno, es una pregunta para hacer a nuestro entrevistado si acaso la suerte nos acompaña, que tenemos en agenda hablar con uno de los referentes de los autoconvocados. A ver cómo están las cosas hoy, porque hasta el viernes a la noche, a juzgar, bueno, por lo que se supo, pero por lo que se vio en videos en redes, estuvo muy caldeado el reclamo policial antes del fin de semana largo y la marcha de los policías del jueves fue una marcha muy importante. Además del Frente Sindical, que tuvo una marcha en paralelo, digamos, pero también bastante considerable respecto de cantidad de público. Y dice Pablo, buen día. El gobierno se olvida que en octubre del año pasado perdió una elección. El pueblo no lo acompaña y es una mentira tras otra. No saben escuchar a la gente, dice Pablo a modo de crítica, por lo que veníamos desarrollando en el apartado anterior, ¿no? Con todo lo que pasó en la Cámara de Diputados y la discusión que se abre. Bueno, eso lo tenía aquí a la vista antes de que quedara demasiado viejo. Son bienvenidos los mensajes al 51 60 51. 4 grados, cielo parcialmente a totalmente nublado en la capital de Santa Cruz. 6 grados la máxima para hoy y hasta las 12:30 vestite de verde y quédate con nosotros que esto es Arriba el Día en la 100.9. Pelota, jugadores, canchas, resultados, estadísticas, goleadores. Quédate en la radio que te entretiene y te informa sobre todo lo que sucede en el Mundial. Desde Estados Unidos, México y Canadá, directo a tu radio. Viví la programación del Mundial con flashes informativos actualizados. Estás en la radio del Mundial. Nuevo Día FM 100.9. Toda la información del Mundial 2026, minuto a minuto. Río Gallegos sigue planificando su crecimiento. Seguimos avanzando con ordenamiento urbano, proyectos viales y modernización de trámites. Con planificación, obras y trabajo con vecinos. La transformación de la autovía 17 de octubre en avenida mejora la circulación y la conectividad de la ciudad. Más planificación es mejor conectividad. Tu capital en movimiento. Municipalidad de Río Gallegos. Pablo Grasso, intendente.
Buon appetito es el lugar. Buon appetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Sabor que abraza, un festín sin par. En cada bocado el amor es real. Ven y siente la pasión en el plato. Cada receta, un cariño desbordado. Buen apetito, la vida a tu lado. Grupo Márquez, precio y servicio, sin ir más lejos. En Río Gallegos nos encontrás en Cepeda 122, casi Don Bosco. Búscanos en grupomarquessc.com.ar y seguí las novedades en las redes en @grupomarquessc. Se viene el mundial más grande de la historia y el único lugar donde vas a poder ver toda la Copa Mundial de la FIFA es D-Sport. Así que ya podés empezar a vivir la transmisión más grande de la historia de los mundiales por D-Sport en DirecTV, Digo. Consulta a Paula de nuestro equipo en Río Gallegos 2966 4590 03. Suscribite ahora en directv.com.ar. Promoción válida de 1/1/26 al 19/7/26. DirecTV Argentina SRL. Hoy 30 68 58 89 39 7. Capitán Justo Bermúdez 45 47 Munro. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en directv.com.ar. Por primera vez en la historia, 3 países comparten la sede: Estados Unidos, México y Canadá. Mundial 2026. Más juntos que nunca en la radio del momento. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. ¿Pensando en construir, renovar o equipar tu obra? En Maderera El Paraíso tenés todo en un solo lugar. Te ofrecemos todo tipo de materiales para la construcción, con asesoramiento, calidad y atención personalizada. Con más de 25 años acompañando el crecimiento de Santa Cruz. También realizamos envíos a toda la Patagonia para que tus materiales lleguen donde los necesitas. Pedí tu presupuesto hoy mismo por WhatsApp al 2966 68 43 33 o al 2966 62 91 90. También podés comunicarte al teléfono fijo 02902 49 21 91 o encontrarnos en Instagram como @maderera.elparaíso. Maderera El Paraíso, el respaldo y el compromiso que tu obra merece. De Norteamérica al mundo, de cada barrio a cada estadio. Un grito que se multiplica y un sueño que se comparte. Este Mundial 2026 une culturas, idiomas y corazones. Y vos sos parte de esta historia. Vivilo aquí con nosotros. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Atención Río Gallegos. Cotillón Cotillonazo cumple 10 años y lo festeja estrenando nuevo local. Ahora nos encontrás en Corrientes 154, a media cuadra de Zapiola. Horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 19:30 y sábados de 10 a 13 y de 15 a 19. La misma calidad de siempre y todo para tu fiesta. Repostería Cotillón Carioca. Disfraces, pastelería, descartables y todo para tus cumpleaños. Escribinos al 2966 760416. Cotillón Cotillonazo. 10 años haciendo que cada fiesta sea inolvidable. Te esperamos. En Brusa Asesores de Seguros te ayudamos a proteger lo que más valorás. Hoy podés asegurar tu auto con 30% off y obtener cobertura ante robo, daños, granizo y asistencia a las 24 horas. Rápido, simple y ajustado a tu necesidad. Y para tu hogar, el combinado familiar te brinda la tranquilidad que necesitas ante vientos fuertes, voladuras de techos, incendio, robo y daños por agua. Una cobertura pensada para la región y para tu día a día. Acércate a España 384 Río Gallegos. O escribinos al 2966 24 60 60. Brusa Asesores de Seguros. Tu protección, nuestro compromiso.
Las ilusiones se encienden, los corazones se aceleran, el planeta se detiene y la pelota empieza a rodar. Y cuando eso pase, vos ya sabés dónde estar. Viví el Mundial acá, por tu radio. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias, transmitiendo desde Río Gallegos, Santa Cruz. La emisora oficial del Mundial FIFA 2026. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorello Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Ni el jet lag nos para, siempre con vos. Y en este Mundial 2026 clavamos la sintonía en el ángulo. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias, desde Río Gallegos, Santa Cruz. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino. En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966-235874. Acceder Transporte, buen día. 235874. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos. Poné la radio, armá la tribuna en tu casa. Mundial 2026. La cábala perfecta a tu sintonía. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias, desde Río Gallegos, Santa Cruz. Se viene el evento deportivo más grande del planeta. El Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Y desde la radio ya estamos listos para jugarlo con vos. Flashes informativos, resultados, estadísticas, goleadores. Todo el color del Mundial lo vas a vivir con nosotros. En Radio Nuevo Día FM 100.9. Vivimos el Mundial. Voces solo voces como ecos, como atroces chistes sin gracia. Hace mucho tiempo escucho voces sin ni una palabra. Y mis ojos maltratados se refugian en la nada y se cansan. Pero un montón de caras y una mirada. Una nueva noche fría en el barrio. Otras se llenan los bolsillos. Las calles son nuestras aunque el tiempo diga lo contrario. Y los sueños no soñados ya se amargan la garganta y se callan. Y eso casi siempre o siempre les encanta. Van quedando pocas sonrisas. Hoy cumple 47 años Patricio Rogelio Santos Fontanet, nacido en Buenos Aires el 16 de junio del 79, más conocido como el Pato Fontanet, que fue cantante de callejeros,
banda central del rock barrial argentino que fue fundada en Villa Celina, en provincia de Buenos Aires, en el año 95. En 2004, bueno, la tragedia de Cromañón marcó su vida, lo llevó a prisión y tras la disolución del grupo formó Casi Justicia Social, que luego lo llamarían Don Osvaldo, con el que actualmente sigue activo. En 2018, Pato Fontanet recuperó la libertad condicional y desde entonces volvió a los escenarios, manteniéndose todavía cerca del público. Hola, buen día, Nica, Lean, Rodri, ¿cómo están? Espero que bien. Para mí lo peor que hay, ya seas cebadora o estar en ronda de mate, es cuando tocan la bombilla con la mano y ahora, como por ejemplo hay perfumes árabes que son tan fuertes que te queda impregnada en la bombilla, un asco, y cuando están masticando y a la vez están tomando mate. Eso es lo peor de lo peor. Así que bueno, quiero participar, soy Mariana 840, que tengan un lindo día hoy y ya sabemos por qué. Nos vemos. La sonrisa, la esperanza, la fe en la persona. A mí lo que me molesta, sí, cuando hacen ruido con la bombilla. Y también cuando voy sirviendo el mate a la gente, a mis amigos, lo limpio la bombilla. Porque, no sé, es una costumbre, la limpio. Eso. 12 menos 25 del mediodía, amigos. Pasadito un minuto nomás de las 11:35, 11:36 para ser más exactos. Un dato importante a tener en cuenta esta semana que va a ocupar la agenda central política del gobierno nacional es lo que va a pasar con el jefe de gabinete Manuel Adorni. Al principio del programa lo nombramos, ahora lo vamos a decir muy breve y después lo vamos a desarrollar. ¿Se acuerdan que hace un tiempo les contábamos que hubo 4 proyectos presentados por el Frente de Izquierda, por Encuentro Federal, también por el peronismo? Bueno, 4 proyectos en total para que en algún momento Manuel Adorni tuviera que ir al Congreso a dar explicaciones y si esas explicaciones no cerraban, bueno, hacer un pedido de lo que se conoce como una moción de censura, que es una figura que encuentra la Constitución Nacional específicamente para el jefe de gabinete cuando se lo quiere destituir por algún motivo y que no afecte al resto de la cúpula del Poder Ejecutivo, ¿no? Es una figura específica que se iba a tratar de esa manera, como te decía, con un pedido de explicaciones previos a la Cámara Baja primero, de la Cámara Baja, tenía que pasar por comisiones, en ese momento se decía que era muy difícil, que era imposible. Bueno, finalmente eso no va a pasar de esa manera. Esta semana, después de la nota de la semana pasada, ustedes recuerdan, la semana pasada habló Adorni, dio declaraciones, después de presentar justamente la declaración jurada. Y bueno, después de esa situación, de esa escena de la semana pasada, ahora sí la oposición se está nutriendo, se están organizando, ordenando, hay que ver qué va a pasar, para votar en la Cámara de Senadores, en la Cámara Alta, una moción de censura. Una moción de censura que implicaría que hacer u obligar al jefe de gabinete a renunciar o a que lo renuncie el propio Javier Milei. Esto se va a tratar supuestamente el jueves, el miércoles se tiene que poner de acuerdo, el jueves se votaría, supuestamente las manos estarían, todos dicen, che, mirá que lo de Adorni es insostenible, Dentro del gobierno de Javier Milei, todos, excepto Karina Milei y Javier Milei, todos dicen, che, no, ya no lo podemos sostener más. Nadie habló públicamente a favor del gabinete después de esta última declaración del miércoles. Lilia Lemoine, nomás, que es diputada y se sabe que es como, va bien al hueso, bien de barricada, es un alfil de Milei, sí. Es la única. Casi la única, y ya pasó casi una semana. Sí, con muy malos argumentos también, además. Sí, ni hablar, súper flojo, pero es la que banca los trapos. Bueno, nadie cree, una fuente le comunica a Infobae, un medio nacional, dice que nadie, lo que está pasando dentro del gobierno, esto explica un poco, es un senador, el que habla es supuestamente, según Infobae, un senador dialoguista, de los que están ahí viendo si van a levantar la mano el jueves o no para destituir a Adorni.
que le cuenta al periodista de Infobae qué es lo que está pasando puertas adentro. Dice, nadie cree en una versión insostenible, así la definen, como una versión insostenible. La sociedad sabe que cometió el delito. Hasta ustedes, dice, piensan todos igual refiriéndose a los periodistas. En el gobierno todos te dicen que se tiene que ir, pero Milei no lo echa. Entonces lo que tenemos que hacer es presionar para que el propio funcionario entienda que ya no tiene margen. Se tiene que ir de una buena vez para no seguir trabando todo. Moción de censura que es planteada por el peronismo. Esto molesta a la Libertad Avanza porque no es un proyecto propio, obviamente, pero que contaría con al menos 45 confirmados, suficiente como para que a Adorni se le termine la suerte esta semana, a 14 semanas de aquel fatídico día en que a Bettina Angeletti, la esposa de Manuel Adorni, se le ocurrió subirse al avión presidencial. Y bueno, y todo lo que pasó después, ¿no? Lo que no se descubre, el viaje que se hizo arriba del avión, los dólares que se gastaron en Estados Unidos, el viaje que se hizo a Uruguay con un empresario amigo que tenía contrataciones con Canal 7, que está bajo la órbita del propio Manuel Adorni, la compra de bienes, la refacción del departamento de Caballito, la refacción de la casa que compró en un country, Todos el sabemos alquiler en Indio dólares. Cuá es un nombre que nos Indio Cuá. quedó, ¿no? Indio Cuá, el nombre del country ahí en Exaltación de la Cruz. Sí. Y esa es la famosa cascada, ¿no? La compra de una camioneta, bueno, un montón de cosas que Adorni no, el Todo con los préstamo. dólares en la caja de zapatos. Y cuando vos haces la cuenta también, además que hay inconsistencias en los relatos de él, de esta cosa, de todo lo que ya sabemos, no vamos a entrar en detalle, pero digo, cuando haces la cuenta no da ni siquiera con lo que dijo él, o sea, no le cierra los números, ni siquiera con su propia explicación puede llegar a justificar por qué tiene la guita que tiene. Bueno, esta es la razón a raíz de la semana pasada, de la entrevista que fue para todos, propios y ajenos, un bochorno. Bueno, posiblemente esta semana sea entonces la Cámara Alta la que le ponga punto final a esta historia. Y bien decías vos en el primer abordaje de este tema temprano, Rodri, que el PRO y la UCR en términos públicos vienen siendo más críticos. Es decir, el PRO le puso, al menos en un comunicado, una especie de ultimátum. Hay que ver si eso se traduce en la moción de censura del Congreso y en la postura que vayan a tomar los bloques. Hay varios periodistas parlamentarios que advierten, ojo, que a veces públicamente se dice una cosa, pero a la hora de votar hay que ver si van a fondo o no. Entonces ahí hay un signo de interrogación. A juzgar por los comunicados, si siguen esa línea, deberían cambiar de postura. Sería torcerle el brazo al presidente. Claro, exacto. Entonces, una de las preguntas está ahí, ¿no? Sí. Digo, de lo que vaya a pasar en el Congreso, que es miércoles y jueves, o sea, ahora esta semana. Bueno, ahí hay una de las preguntas a responder y ver cómo acontece. Profe, ¿cómo anda usted? Usted sabe que no lo tuteo. Bien, acá andamos, todo tranquilo. El profe Héctor Nica Mancilla nos ha Yo me lo contado voy a creer, eso que soy profe. historias de los mundiales. Hace un mes y una semana empezaste con esto, Nica. Ya pidió paritarias, todo, está pidiendo paritario. Hace 2 semanas que empezó, pero ya pide paritario. Estoy con el gremio, ¿cómo se llama? Con UDA. UDA, la Unión de Docentes Argentinos. El momento de la columna de Héctor Nica Mancilla en el Mundial. Ya nos has contado la historia del siglo XX a través del fútbol, por los mundiales que empezaron en 1930. Che, ¿sabés que yo llevo contados tus capítulos? Déjame ver qué capítulo es el de hoy, porque justo el de hoy no le puse número. Hoy es el capítulo número 24, Nica. 24, mirá. Tu capítulo 24 de esta columna mundialista, a la que acto seguido de tu columna, Rodri tiene un montón de data sobre el Mundial también. Y bueno, es un buen momento porque esta noche juega la selección. Sí, esta noche debuta la selección argentina, lo que más nos importa. Pero también hay datos complementarios porque hoy, previo al partido que va a disputar por el grupo J, la Argentina, abre el juego el grupo G. El grupo G, que está compuesto por Francia, la subcampeona del mundo, la Francia de Mbappé, de Griezmann, y está la República de Senegal, un país africano de muy buen fútbol, está la República de Irak y está Noruega, la Noruega remozada, selección noruega con Erling Haaland. Una zona con mucha historia de este mundial. ¿Por qué? Decíamos en la previa, ¿no? Todos conocemos lo que es Francia, lo que es sus títulos obtenidos en los últimos años, pero también debuta o tiene 3 rivales que no
todavía están comenzando a hacer su historia en esta historia de los mundiales, pero también hay cosas que están pendientes. Por ejemplo, ustedes sabrán que Francia y Senegal ya se vieron las caras una vez por Copa del Mundo. Fue en aquel olvidable Mundial de Corea-Japón en el año 2002. Francia llegaba de ser campeón hace 4 años antes, en el 98. Francia llegaba con Zidane, con una legión muy importante de jugadores, muchos de ellos prácticamente la base era la misma del 98, pero se topaba contra una debutante Senegal que estaba jugando su primer mundial. ¿Y qué pasó? Senegal la sorprendió en ese partido, en el primer choque mundialista entre galos y senegaleses. Un gol de Papa Bouba Diop le dio el triunfo a la selección de Senegal, y de esta manera marcó un poco la historia, porque hoy se van a ver por segunda vez franceses y senegaleses. Es recordado este partido del 2002 de Francia-Senegal o Senegal-Francia como una de las mayores sorpresas de la historia de los mundiales, ya que Senegal debutaba y Francia era el campeón vigente o campeón defensor. Francia ha disputado 16 Copas del Mundo, está desde el primer mundial de 1930, y tan solo ha faltado a la cita mundialista de Italia 90 y la de Estados Unidos 94. De ahí ha estado en todos los restantes mundiales prácticamente, ¿no? También faltó en el 74 y el 70. Pero ha sido una selección sacando a Brasil, que ha estado en todos los mundiales, sacando a Alemania, después viene Italia, Argentina, y de ahí viene Francia e Inglaterra. Con la mayor presencia en la historia de los mundiales. Sí. Bueno, para tener en cuenta hoy este partido, Francia ha disputado 2 mundiales y hacia 16 mundiales, ha sido 2 veces campeones. La figura a seguir, como todos conocemos, Kylian Mbappé. Otras figuras, Antoine Griezmann, este mediocampista del Atlético de Madrid, también clave en el andamiaje que tiene el técnico francés. Aurélien Tchouaméni, joven mediocampista, y también Ousmane Dembélé, otra de las figuras que tiene la selección francesa, junto con el defensa Upamecano y Koundé. Son Jules Koundé y Dayot Upamecano, son algunos de los jugadores a seguir hoy cuando presenciemos, o si tenemos la oportunidad de ver el partido Francia-Senegal a las 4 de la tarde. La Francia esta que se presenta, la subcampeona, que dirige Didier Deschamps, el técnico que también fue campeón del mundo con Francia como jugador. Muy buen jugador Didier Deschamps, el técnico de Francia. Y Senegal, su tercer mundial, debutó en el año 2002, después pasó cuarto mundial. Después jugó Rusia 2018, Qatar 2022, y ahora su cuarta participación está acá en tierras norteamericanas. La figura, y todos dirán, ¿quién es la figura de Senegal? Es muy buen jugador, supo estar jugando en el Bayern de Múnich, había estado jugando antes en el fútbol inglés, ahora está jugando en Arabia Saudita. Se llama Sadio Mané, un hombre que quiere mucho su país y ayuda mucho a la gente. Mira. Es un hombre muy humilde, Sadio Mané, delantero que fue clave para la consecución de su selección de la Copa África de selecciones en el año 2021. Pero también tenemos que mirar a un defensor, espigado defensor, Kalidou Koulibaly, que es hermano del otro chico que juega en
data del año 86 en México. En aquella oportunidad le compartió zona con Paraguay, Inglaterra y, si no me equivoco, bueno, se me perdió el otro rival, pero tuvo un paso muy fugaz. Después te cuento que después la pasaron mal los jugadores iraquíes que participaron de ese mundial. Tiene tan solo hasta el 86 tenía 3 partidos jugados en mundiales, un gol anotado y tan solo una serie de derrotas y no conoce lo que es la victoria. O sea que en el PRODE gana Noruega. En el PRODE y en el partido me parece que... Igual el PRODE viene siendo durísimo. Sí, durísimo. No le pegamos a una. Bueno, tiene algunos lo más resultados. próximo de Irak es que jugó este repechaje mundialista y que dejó en el camino nos duele, dejó en el camino a nuestros hermanos los bolivianos, claro, en una de las llaves finales. Hace un par de meses. Cuando estaban cerrando la clasificación al Mundial. Su figura o otros jugadores importantes es Aymen Hussein, delantero y goleador que dirige o que juega en el fútbol árabe. También Jalal Hassan es el arquero, otro experimentado. Y bueno, viene de cumplir de alguna manera este sueño que tenía mucha gente, como era de estar en un mundial nuevamente. La pasaron mal la generación del 86, porque un tal Uday Hussein, que era el hijo del dictador o el déspota, el asesino carnicero de Irak, que gobernó dicho país del Éufrates durante casi 2 décadas, los torturó a los jugadores después de no obtener victorias en el mundial, cosa terrible, ilógica, en terrible. 1986. En 1986. Bueno, y enfrente tenemos a la selección de Noruega, que va a disputar hoy a partir de las 4 de la tarde, perdón, a partir de las 7 de la tarde, su cuarto mundial en su historia, en su breve historia con el fútbol mundialista, ¿no? En el año 38 en Francia tuvo su estreno mundialista. En el año 94 sorprendió al mundo en Estados Unidos al clasificar con una muy buena selección, pero el batacazo, o quizás lo mejorcito hecho por Noruega hasta ayer, fue en el año 98 en Francia, cuando alcanzó los octavos de final con jugadores como André Toreflot, un delantero espigado, alto, destacando en su andarivel de ataque. Pero Noruega tiene, más allá de Erling Haaland, este delantero del Manchester City como figura, tiene otros jugadores destacados para esta cita mundialista. Esta Noruega viene con jugadores como Odegaard, jugadores también para tener en cuenta en este mundial. Una selección que es pareja y que parte de esta selección se compone por una legión importante de jugadores que militan en distintos equipos de la Premier y algunos de Liga Española y Liga Italiana. Bueno, a seguir, quizás hoy sea un lindo partido el de Francia-Irak. 7 de la tarde entonces. Francia-Senegal. Francia-Senegal, pero Irak-Noruega tiene lo suyo. 4 de la tarde y 7 de la tarde respectivamente. Exactamente. Hoy Argentina tiene una difícil prueba, porque va a estar enfrentando a Argelia. No me gusta el adjetivo que pusiste para empezar. ¿Es difícil? Lo han pintado difícil y vienen de ganarle un partido amistoso de preparación a nada menos que a Países Bajos, en Holanda. Es la 5ª participación de Argelia, de este combinado del norte de África, de la región del Magreb. El Magreb se compone por Egipto, Túnez, Libia, Argelia y
Marruecos, no sé si lo dije, es el norte de África. Y los es marroquíes son los que vienen haciendo muy buenos mundiales. los que vienen haciendo buenos Y mundiales. chocolate también, y buenos chocolates. No, esos son Marruecos. Ah, ¿no es lo mismo? ¿No son de ahí? No, Ah, no. bueno. Bueno, el debut de Argelia fue en el año 82 en España. Vamos a decir las cosas como son. Lo jodieron, o lo... Ah, mira, en el 82. Partido arreglado Mirá. entre austriacos y alemanes, que después del 82, curiosamente, comparten grupos austriacos y argelinos. En aquel entonces tuvo Alemania y Chile, Argelia y Austria en esa zona. El partido arreglado entre austriacos y alemanes que dejó fuera del camino o le imposibilitó a Argelia pasar a la siguiente ronda. Con el empate en 1, se arreglaron para dejar a El que los... se miraban los jugadores y se reían entre ellos, que nos Exacto. contaste esa Sí, historia. sí, el Mundial 82. Mirá, no recordaba que la víctima era Argelia. Sí, tuvieron un jugador muy destacado en el Mundial 82 y en el 86 que se llamaba Rabat Mayer o Rabah Mayer. Y ahora tienen otros jugadores destacados como Riyad Mahrez, por todos conocidos, este jugador figura del Manchester City. También tienen para seguir hoy, ojalá que anden mal, Ismael Berancer, un mediocampista ahí alto, son de talla alta. El los primero que jugadores. dijiste del Manchester, ¿en qué posición juega? Es delantero. 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 Bueno, ojalá no lo suframos Sí, tanto. exactamente. Y tienen un defensor como Rami Benzebani, que es para destacar. Es un equipo muy físico, el de Argelia, y tiene, por así decirlo, esa escuela vieja francesa o juega al Corren. contragolpe directo. Son buenos corredores. Son buenos corredores. Juegan a contragolpearte y va mucho a lo físico, mucho al roce. Pero por algo la Argentina tiene lo suyo, ¿no? Por algo es campeona del mundo y lógicamente tratará de minimizar. Tiene un técnico serbio que lo conoce o lo dirigió a Lionel Scaloni por su paso en el fútbol italiano. Mira. Así que algunas apostillas, algo para estar hoy atento. Un partido no es un partido en el cual Argentina va a tener que ponerse igual el overall, me parece a mí. No lo ganás tan fácil. Muy rival, muy difícil, muy físico. Tengo un dato más para sumarte. ¿Puedo? Sí, dale. Ambos países, escuchen esto, Argentina, Argelia. Sí. Ambos países comparten las primeras 4 letras del nombre. No, pero ¿sabes qué? Hay otro A, dato. R, G y E. Sí, totalmente. Y uno es Argelia y otro Argentina. A ver cómo se arreglan los del Graf esta noche, ¿no? Te pinto, los que ponen las banderas ahí te arriba. pinto una cosa para que estemos atentos a la hora de los himnos. Y después búsquenlo. Ajá. Le decimos a la gente, busquen el himno de Argelia. ¿Qué tiene? Tiene una estrofa que está, no sé si estará prohibida, pero en medio del himno, que está en habla francesa, fueron colonia, o sea, se separaron de Francia, obtuvieron su independencia en una guerra de independencia muy sangrienta con Francia. Tenían un equipo de jugadores exiliados o que hizo una gira mundial en cerca de los 58. Ese himno de Argelia le dice: para vos, Francia, que me humillaste o me sometiste. Ahí tenés el himno. Mirá, parece un canto de cancha, pero está en el himno, ¿no? Así como así está en la bien letra. picante. ¿Y saben Está muy qué bien. une a Argentina con Argelia? ¿Qué? Además de las 4 La letras. economía. Ahí va. Argelia es el país del norte de África, o el país de África al cual casi el 80% de las importaciones argentinas están dirigidas a Argelia. Mirá vos, ¿En serio? o sea que consumen el Made in Argentina Made los in argelinos. Argentina. Mirá. Muchos productos de, por ejemplo, yerba mate. ¿Toman mate los argelinos? También No toman te mate. puedo creer. Alfajor Guaymallén. pero eso es muchos increíble. artículos como carne, muchos artículos serio? de... Sí. El dato de esta columna es que los argelinos toman mate. ¿O que hay argelinos que También, toman mate? No sabía, Sí. te juro que no sabía. Y sabes quién también han tenido muchos jugadores en la diáspora, muchos franceses. Zidane Claro.
es de origen... Claro, sus padres. El hijo de Zidane es el arquero suplente de la selección de Argelia. El hijo de Zidane ataja en Argelia. Sí. ¿Cómo es el gentilicio entonces? Argelinos. ¿Argelinos? Sí. Argelinos y argentinos van a jugar esta Argelinos noche. y argentinos. Che, hay un partido más de madrugada, ¿vieron? Sí. ¿Ese entra en la columna de mañana Ese o llega a entrar entraría en a la la de hoy? columna de mañana y si no me equivoco... Una de la mañana es. Es del grupo de la Argentina. Claro, Austria y Jordania juegan esta noche a la 1 de la mañana. Chicos, si hoy Argentina gana, que Dios así lo quiere, yo en este momento me pongo religioso. Dios lo permita que Argentina esta noche a gritar los goles con moderación, porque ya tenemos que hacer programa de radio. ¿no? ¿Cómo es el primer gol de Argentina mundialista? El primer gol. ¿Se quedan sin vos? ¿Se quedan sin vos? ¿Podemos decir quién va a ser el primer gol? Un pro de. Así como al toque para no nos quememos. Pero ¿quién, para ustedes quién es? Uy, a ver, no lo había pensado. ¿Primer gol? Para mí va a ser el gol el gol 200 sería de Leo Messi. Para mí va a ser su gol 200, lo va a hacer esta noche. Para mí. ¿Juega Lautaro Abre o marcadores. juega la araña? No, Lautaro. Me parece que juega Lautaro. No lo respondió todavía Scaloni. No, hoy a la tarde. Ayer ya se le habrá dado a los jugadores y lógicamente... Más Lautaro que puede estar recuperándose, ¿no? Sí, el tobillo, Julián tenía Álvarez. el tobillo ahí entre algodones. Los que sí que estaría confirmado sería el arquero, ¿no? El Dibu Martínez, Emiliano Martínez. Claro, que viene de la fractura en un dedo. Sí, y que va a jugar con un dispositivo especial para cuidarse la falange de los dedos. Por ahí prácticamente sería el plantel similar al que terminó jugando con Islandia, chicos. Dos mundiales atrás. Ah, no, el amistoso del El otro amistoso, día. el amistoso. Pero sin la presencia de Nicolás Tagliafico. Claro, se lesionó. Se lesionó. Así que bueno, ya llegó Senesi. El que lo reemplaza. El que lo ¿Qué reemplaza. No, el que reemplaza a Tagliafico, ¿no es? No. ¿A quién? El jugador. Valerdi. A Valerdi. ok. Valerdi. El jugador del Olympique de Marsella. Ustedes que son futboleros, ¿qué se sabe de ese muchacho? Del que lo reemplaza. Por el fútbol inglés, ¿no? ¿Viene el fútbol inglés? ¿O estoy equivocado? No, porque entra por la ventana, sí. ¿no? O sea, Senesi entra por la ventana. Yo sé De la hecho, frase. acaba de llegar a Estados Unidos. Ex San Lorenzo. Ah, mira. Estaba Claro, fue incorporado ahora, ¿qué habrá llegado? Antes de ayer llegó, ¿no? Sí, antes de ayer. Claro, hace muy poquitas horas llegó Sí. a integrarse al plantel. Ujú. Así Bueno, es. llegan bien de Che, Argentina. estamos tímidos con para un par el de. partido. ¿Estamos preocupados? Les pregunto, ¿están preocupados, chicos? No, para nada. No, yo tengo fe que vamos. Hoy la noche ganamos, sí o sí. ¿Se acuerdan que, bueno, cómo empezó el Mundial pasado, no? Elijo creer. A Argentina le pasó el Mundial pasado lo que le pasó contra Camerún en Italia 90. Lo que sí- Argentina empezó perdiendo el Mundial pasado, Sí. se llenó de interrogantes que sabemos que se despejaron contra México al segundo partido. Gracias, Juli. Lo acaba de comprar el Tottenham Hotspur o Ahí está. Hotspur a Senesi. a Marco Estaba libre, Senesi. había quedado libre y lo acaban de comprar recién. Sí, ahora. desde el Bournemouth o Barman, equipo inglés. Sí. De primera. Yo te digo una cosa, lo único que me da un poquito de cosita nomás Sí. es que después de haber visto los partidos este fin de vi muchos partidos, no enteros, pero sí por pedacitos fui viendo partidos. Y ojo con los equipos chicos, ojo con lo que hicieron con las potencias. El caso de Cabo Verde y España, la defensa, los 11 abajo del arco, le faltaba meter el micro nomás. El partido que termina 0-0, que es España, es todo el mundo lo dice, el candidato a ser Claro. campeón del mundo, no le pudo hacer un gol a Cabo Verde. Ojo con eso. Para mí vamos a encontrar con una Argelia que va a ser muy parecida Cerrada al atrás en plantel. defensa y buscando el contra. Olvídate. Y muy O sea, se van físico. a pero- Acuérdense de esto. Físico, Son sí. muy altos los argelinos y bastante al roce físico o al choque le gusta ir. Bueno, Marruecos-Brasil o Brasil-Marruecos del sábado fue un partido Sí. 1-1, segundo tiempo bastante deslucido, un primer tiempo mucho mejor jugado, pero dos equipos que bien lo decían ahí en el relato, ¿no? Es una instancia de cuartos de Sí. final, de semifinal, un Brasil-Marruecos, dos equipos así muy Ujú. fuertes. ¿Saben que vi a Australia? ¿Contra quién jugó Australia el sábado de la noche? Digo, ahora Argentina, ¿no? Australia que ganó. Sí. 2-0 ganó, 2-0. No, me Se llevé una colgaron- decepción. Se colgaron del travesaño y ganaron de contraataque. Sí, una no. cosa muy injusta. Pará, acá Mezquino. estoy viendo. Contra Turquía. Contra la ¿Sabés selección qué? de Turquía. Hinché por Turquía todo el partido porque se lo merecían. Sí, Decía, sí, hermano. Arda Güler. Los australianos están colgados del travesaño, como se acuerdan de Argentina e Irán Sí. cuando Argentina ganó 1-0. Era lo mismo. Era o lo sea, los mismo. tipos colgados del Sí. travesaño jugaron de contra, Sí. tuvieron 3 llegados, 2 goles. 2 goles. O no sé si metieron 3 al final. Un fútbol muy inglés de los 80. Desborde, tiro, centro y cabezazo.
de esa manera, ¿no? Es cierto que, bueno, se puede jugar Sí. así, es válido. Los italianos jugaban, jugando de te contraataque, molían a claro. patadas, todo bloqueado en defensa, salían en una contra y Claro. te clavaban 1-0 y después ni con un bombardeo le perforaba el arco. Claro. Son formas, ¿no? Son estilos. ¿Qué estilos de estilos? juego. Hay equipos que juegan El mejor sin famoso pelota que con catenacho. pelota. Hay equipos que se lucen por jugar muy bien sin pelota. Claro. Es así. Es así, es verdad que sí, con la pelota no son buenos. Y bueno, ¿para qué juegan? Claro, sí, Juan saben defenderse, de qué modo lastimar. Che, no sé, no sé si capaz te soy pasa? yo. Está raro el aire, está raro el aire del programa. No, Está tranquilo. raro el aire del programa. Con cuidado nomás. Veo a despacito, Brian nomás. y no le veo cara de deseo. No, de deseo sí, no le veo. Ganamos hoy y Brian me mira y es refutbolero. Dice Ya que saben sí. dónde lo van a ver. Rodri sí. Poloni, yo en casa. Ok, de una. Chicos de Bueno. Garrón. Sí. Hay gente que está viendo el Mundial de Garrón en fútbol libre y esas Hola, cosas. soy yo y Una Dios. cosa, chicos. Somos dos. Tenemos un problema. Déjenme decírselo. A ver. Por favor. No. Ahora todo el mundo mira tele por internet, es decir, Sí. streaming. Ah, sí. Y internet Se no corta anda con como el cable. el ancho de banda que El cable es mucho más estable. El cable, digo, el viejo cable que vos enchufás en la tele que viene de la calle. tenés razón. Aparte tiene un delay. Antiguamente era Canal 2 y después otras empresas. Es mucho más Tirando- estable. Y a mí me pasó, ¿sabes qué contraté? Es lo más barato que el streaming. Digo pensando en que los bolsillos están flacos. Sí. Todos los partidos se ven en Paramount por 8.000 pesos. Vos pagás Paramount, que nadie mira hoy en día. Va, sí, el que es El muy tema es el cinéfilo. ancho de banda, ese es Claro, el tema. claro. Más allá de si tenés o no tenés la plataforma paga. Claro, O sea, exacto. No, pero digo, claro, hablando de precios, hablando de precios. lo más barato que encontré, todos los partidos del Mundial los transmite Paramount porque hizo un acuerdo con DirecTV. Entonces el que paga un fangote de DirecTV lo ve en cable, pero si vos pagas Paramount 8.000 pesos, tenés todos los partidos en HD en un acuerdo con DirecTV. 8.000 pesos te suscribís en un rato. Lo que vos acabas de decir, esta noche a las 10 estaremos todos mirando video en vivo en streaming. Entonces internet se va a complicar. Por favor, le pedimos a los servicios de internet de Río Gallegos humildemente, y antes le pedimos a servicios públicos más urgentemente, que bueno, que no falle la tecnología, ¿no? Con ¿No nosotros- se les colgaron los partidos este fin de semana? ¿Ningún partido? Con A mí nosotros sí, le- un partido se me colgó 2 veces. Y dije, che, hermano, ¿viste cuando Ahora decís, vengo. Voy a reiniciar el estoy pagando por este servicio? Y que haces un reclamo así en voz alta en el comedor de Sí. tu casa. Che, el técnico de Argelia se llama Vladimir Petkovic. Lógicamente ha sido jugador también de la antigua Yugoslavia, de origen croata. Tiene de hecho 3 nacionalidades: la bosnia por sangre, la croata por nacimiento y la suiza por haber dirigido muchos años y haberse radicado en el país helvético. Viene de dirigir mucho en el fútbol suizo, y también su anterior paso fue en el fútbol francés, en el Girondins de Bordeaux en el año 21. En el 2013 dirigió la selección de Suiza, y también lo dirigió a Lionel Scaloni en el año 2012 en la Lazio, la Sociedad Sportiva Lazio, en Italia. Una reseña entonces del técnico argelino esta noche, 22 horas, ¿eh? sí, Argentina, Vladimir Petkovic. Argelia. Petkovic, parece croata, ¿no? Podría Sí, ser es un técnico. de ascendencia croata. Sí, che, este es el técnico de Croacia, no es el técnico de Argelia. Chicos, nosotros solemos cerrar el programa con la columna del profe Nica Mancilla. Nos quedan 20 minutos de aire y ya no me acuerdo cómo se hacía el programa sin columna. ¿Me ayudan a ver cómo seguimos, comandante Rodri? Repasamos los datos del tiempo, ¿te parece bien? Dale, hay Que un dato de la justamente- paritaria central, gracias a la reacción de Nuevo Día. Enseguida nos damos una vuelta por allí. Dale, repasamos los datos del tiempo para ver cómo está el clima y ya venimos enseguida con más información. 4 grados, amigo, abrime la ventana. Se despejó el cielo, lo dijimos, lo anticipamos. Ahí está, el cielo despejado en Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz, en este martes 16 de junio, en el que va a debutar la selección argentina, que nos espera esta noche contra Argelia. Lo escuchaste recién a Nica contando los detalles de este partido, la previa de este día, en la que tenemos además para vos un premio especial de Bon Apetito. Bon Apetito, que tiene para vos 2 porciones de pasta. 2 porciones de pasta si nos contás qué es aquello que para vos es sagrado, que no se debe romper. ¿Cuál es el peor pecado que puede cometer alguien cuando le convidás un mate? El peor pecado que puede cometer alguien cuando le convidás un mate al 1551 6051.
Estamos escuchando a Tupac Amaru Shakur. Tupac Shakur, conocido como... hijo de puta, me mataste. Como el Tupac o Machiavelli. ¿Está difícil de pronunciar? Tupac. Son detallitos. Entiendo yo qué significa eso. O Tupac. Así que le dicen Tupac, ¿viste? El 2-pack. En vez de decirle Tupac. Claro, dicen sí, es un Tupac. juego de sonidos. Le digo porque esto me lo pasa a Brian, que yo esta música obviamente no la escucho. Está Este bueno son- igual, suena bien. Sí, suena muy bien. Aguanta el rap y el hip hop. Nacido en Nueva York, fue uno de los raperos más influyentes de todos los tiempos, con letras que abordan racismo, pobreza, violencia social. Alcanzó la fama en los 90, actuó en cine, tuvo una vida que estuvo marcada por conflictos legales, por la rivalidad entre costa este y oeste, un conflicto del hip hop que iba mucho más allá de lo musical. Y el 7 de septiembre del 1996 fue herido en un tiroteo, lo que provocó su muerte 6 días después. 25 años tenía y su figura se volvió icónica tras su fallecimiento. Estamos hablando de Tupac Amaru. That's untouchable like Elliot Ness. The track hits your eardrum like a slug to your chest. Like a vest for your Jimmy in the city of sex. We in that sunshine state where the bomb ass him be. The state where you never find a dance floor empty and pimp speed. On a mission for them greens. Lean, mean, money making machines serving fiends. I've been in the game for 10 years making rap tunes. Ever since Honeys was wearing Sassoon, now it's 95 and they clock me and watch me diamond shining, looking like a Rob Liberace. It's all good from Diego to the Bay. Your city is the bomb if your city. Últimos minutos para participar. ¿Te querés llevar las pastas de buen apetito? Contanos cuál es el peor pecado que puede cometer alguien cuando le convidás un mate y estás participando. Si mandás mensaje de voz, duplicás tus chances al 15 51 60 51. Nos apunta Alicia, le mandamos un beso grande. Mensaje de oyente al 51 60 51. Buenos días, pocos partidos entretenidos. Ojo, vienen para atrás los sudamericanos. Genial los árabes. Es cierto, ayer daban el dato del mundial, claro que recién empieza, ¿no? Pero es que hasta ahora no ganó ningún equipo sudamericano. Así que por eso deseamos que hoy Argentina sea la excepción. Sí, con el agregado que entró para la historia, lo protagonizado por Paraguay el pasado viernes. Paraguay se convirtió en la primera selección que pierde en un mundial de fútbol con un seleccionado de CONCACAF, como es Estados Unidos. Claro. Paraguay perdió por goleada 4-1 contra Qué Estados tremendo ese Unidos. partido, el primer tiempo de ese partido. Después, ¿cómo los pasó por arriba Estados Unidos? Pasó por arriba Paraguay. Con técnico argentino, ¿no? Claro. Con Mauricio Pochettino. Para que tengamos en cuenta, no han ganado las selecciones sudamericanas, las selecciones que hacen a Conmebol. Claro. Brasil empató con Marruecos el día sábado. Senegal perdió el domingo con Ecuador perdió con Senegal el día domingo, y también Uruguay empató ayer con Costa de Marfil, ¿puede ser? Con Costa de Marfil perdió. Con Costa de Marfil el domingo. Sí. Y Claro, sobre la hora, perdió 1-0 sobre la hora. Y Uruguay ayer empató sobre la hora y jugando más o menos contra Arabia Saudita. Claro, como Arabia que nos ganó, le ganó a Argentina en el 2022. Ayer Uruguay es cierto que vos ves el segundo tiempo y mereció ganar 2-1. Sí. El mismo Bielsa apenas tenía el partido, le hace una nota y dice, este partido Que le molesta que se ve en el mate lavado con agua hervida y la yerba sabor naranja. Buen programa, mirá. Jorge 200. Anotamos a Jorge 200. Mirá qué descripción que hizo Jorge, ¿no? Bueno, ¿sabés que acá Nica, Gustavo, que es oyente del programa, dice qué grande Nica y te manda un abrazo después de escuchar la columna, ¿no? Sos un ídolo, ¿eh? Ahí está, sos un ídolo. Es la postdata que nos apunta Brian desde los controles. Chicos, hay ofrecimiento en la paritaria central. Ofrecimiento de aumento salarial. ¿Sí? Recordemos que la semana pasada el gobierno lo hizo en el contexto de un fuerte reclamo de la policía autoconvocada en la mesa del salario. Bueno, decíamos hoy que íbamos a hablar con uno de los referentes. Básicamente no nos atendió el teléfono. Que es el, bueno, si no tiene el teléfono, obviamente no hay manera de hacer la entrevista. El trabajo hecho por nuestro productor Sandro Díaz está hecho desde ya, y la nota agendada, ir al mensaje recordatorio y todas esas cosas, pero no ha sido suficiente. Paritaria Central, ¿cuánto es el aumento que ofreció el Ejecutivo a sindicatos de Santa Cruz? Titula nuestra web El Diario Nuevo Día. Voy derecho, ¿eh? Esto de hecho no tuve tiempo de leerlo en la previa, lo voy a leer íntegro y me voy a desayunar junto con nuestros oyentes.
Hoy se retomó la reunión paritaria presidida por el secretario de Estado de la Función Pública, Oscar Barrientos, junto al secretario de Estado de Trabajo, Javier Aravena, con los paritarios de ATE, UPCN y APAP, porque son, bueno, en este caso los gremios que tienen representación paritaria en la paritaria central. Según informó el gobierno, en esta oportunidad el Ejecutivo, respaldado por la planificación y gestión financiera que impulsa economía, presentó una propuesta de incremento salarial acumulado del 13% para los trabajadores comprendidos en la negociación. Vale decir, y bien lo dice nuestra web, que es según informado por el gobierno. Esperemos ahora también las repercusiones de los gremios en tanto expectativa. Quien suele comunicar, al menos el gremio más visible es ATE, pero no es el único, también UPCN y APAP. La oferta fue puesta a consideración de las entidades gremiales, quienes analizaron los alcances de la propuesta durante el desarrollo del encuentro. 2 subtítulos y con esto cierra la nota. Continuidad del diálogo. Tras evaluar el ofrecimiento, la representación sindical manifestó su rechazo a la propuesta. No obstante, ambas partes coincidieron en la importancia de sostener canales de diálogo abiertos y continuar trabajando en la búsqueda de consensos que permitan avanzar en la recomposición salarial acorde a las posibilidades financieras de la provincia. Esta redacción es bien del estilo de los comunicados de prensa de gobierno, ¿no? Es claramente la versión, en este caso del gobierno, como bien recién en nuestra web, es lo que se sabe hasta ahora. Nuevo cuarto intermedio. Como resultado de la jornada, se acordó que se vuelvan a encontrar el viernes. Este viernes 19 de junio. Fecha en la que se retoma la mesa de negociación. Hay un número entonces que es 13%. Mañana más tranquilos, ahora nos queda el último bloque del programa. Bueno, de hecho fue rechazado y se reencuentran el viernes. Una de las claves de estos chicos es 13% en cuántas cuotas, ¿no es cierto? Si es acumulativo, en cuántas cuotas, porque vale decir que no es un aumento salarial que vaya a dejar satisfecho al común de la gente. Este porcentaje de aumento, eso uno lo puede decir como de manual, que un 13% no es un gran aumento. ¿De cuánto se habla ya de fue pérdida rechazado? adquisitivo? El 30, ¿no? Más o menos, aproximadamente. ¿Sabés 30. que en el año va dando 15 y pico, ¿no? Con la inflación de la semana pasada. Desde la última vez que se aumentó, viste que ¿quién nombró? Creo que fue Peralta que dijo varias veces, ya son 6 o 7 meses que no hay aumento, ¿no? Claro, todo este semestre, y además, por ejemplo, la paritaria docente tenía cláusula gatillo, que es el aumento de acuerdo a la inflación. La inflación a mes vencido en la paritaria docente del año pasado te iban dando el aumento. Te daba 2,3% de inflación, entonces al sueldo siguiente tenías un 2,6% de aumento. Sí. Además de lo acordado de aumento salarial en sí el año pasado. Claro, ha quedado todo muy desfasado y esto ya fue rechazado. Pero bueno, es un número. Digo, hay un número sobre la mesa. Es algo, antes no había nada, digamos. Exacto, no había nada, ahora hay esto, después de una serie de ofertas en la mesa del salario policial, donde pesan mucho los autoconvocados que son parte de esa mesa y el reclamo de la policía con su quita de colaboración, las marchas, la carpa y demás, es lo que va marcando el termómetro claramente en los últimos días. Mañana le toca a salud, pasado mañana a docentes, el viernes, por lo que recuerdo del cronograma, es viales, pero ahora veo que el viernes también se retoma esta paritaria. Es decir, es todo en esta semana, que sabemos que con el frío de ayer es un poco más corta. Bueno, dato entonces de este mediodía, gracias a la punta de nuestra redacción, eldiarionuevodía.com.ar. Y aprovechamos para hacer el cierre periodístico del programa, que lo adelantamos hoy. Esto en general todo el mundo más o menos se lo va comentando. Che, viste que se comentan que no va a haber descuento sobre el aguinaldo, que cuando se pague el aguinaldo, claro, pero viste fin de semana. Eso mismo, Ayer. pero viste que esto se empieza a comentar mucho. ¿Sabes qué ejercicio vamos a hacer? Muy simple, Nica. Leamos el comunicado de punta a punta, a ver si los tres interpretamos lo mismo. Esto es comunicado oficial del gobierno. El Ministerio de Economía, por instrucción del gobernador, acordó con el Banco Santa Cruz, y esto está en negrita en prensa de gobierno, acordó con el Banco Santa Cruz la no aplicación de descuentos automáticos sobre la primera cuota del SAC, es decir, del aguinaldo, el sueldo anual complementario. La decisión se enmarca en las acciones impulsadas por el Programa de Desendeudamiento Provincial y tiene como objetivo brindar alivio financiero a trabajadores y trabajadoras de Santa Cruz, permitiendo que el aguinaldo sea percibido en su totalidad sin afectación por débitos vinculados a préstamos
o compromisos financieros con la entidad. Así empieza el comunicado del último domingo. Desde Economía destacaron que esta medida forma parte de una estrategia integral orientada a acompañar a las familias. Sigue siendo como una cosa, claro, es una negociación individual, uno por uno, y es difícil como sacar parámetros en limpio, decir cuál es la media de esa refinanciación. Sí, ¿Viste? Sigue siendo como difícil acceder a eso. Lo que sí veo es que hay más gente que accede a créditos B o créditos C. O sea, esas casas de que hacen préstamos que no son bancarizadas, que son con casas de préstamo, básicamente. Claro. Vas y pedís plata con tu documento y te hacen el descuento. Sea consuelo de tontos, pero esto está pasando en Argentina entera, no solo en Santa Cruz. Bueno, entonces, el anuncio de gobierno, recién leímos textual los principales párrafos del comunicado, es: el gobierno de la provincia acordó con el Banco Santa Cruz que no se apliquen débitos sobre el aguinaldo de los trabajadores. Y cerramos con esto, gracias a nuestra redacción, el diario Nuevo Día, que nos apunta a esto también fresquito. Policías autoconvocados. El reclamo y cuánto piden de aumento en la previa de la reunión del Consejo del Salario. Recién decíamos que el viernes terminó con un reclamo muy fuerte en jefatura de policía que se viralizó a través de videos en las redes sociales, el mismo día en que se hacía la sesión, en la sesión extraordinaria en la Cámara. Bueno, mañana se vuelven a reunir con el Ejecutivo, lo adelanta nuestra web, luego del rechazo de la oferta que se presentó el viernes pasado. El conflicto de la policía atraviesa, el conflicto que atraviesa la policía, digo así, sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. A pocas horas de una nueva reunión del Consejo del Salario, comisarios, subcomisarios y oficiales de distintas localidades manifestaron públicamente su apoyo a los efectivos. Esto es lo que nos preguntó un oyente hace 1 hora y media. Hace 1 hora y media atrás un oyente dijo: ojo que no están los comisarios sumándose reclamos de los autoconvocados. Bueno, ya está chequeado y confirmado por nuestra web. Comisarios, subcomisarios y oficiales de distintas localidades manifestaron públicamente su apoyo a los efectivos que mantienen las medidas de fuerza. Ojo con este dato que, le da más fuerza en este caso al reclamo. Durante la madrugada de hoy, jefes policiales comenzaron a publicar mensajes de respaldo en sus estados de WhatsApp y perfiles de Facebook, principalmente aquí en Gallegos y en Caleta. Si bien los mandos policiales no se incorporaron formalmente a las medidas de fuerza que llevan adelante los autoconvocados, la manifestación pública de acompañamiento se interpreta como una señal de apoyo al reclamo. Bueno, gracias por este dato. Te sigo siempre para donde voy, y en la mala vos sabes que estoy, por mi bandera la vida yo doy, argentino yo soy, te sigo siempre. Che, lo echaron al DT de Túnez, les cuento, que había jugado el otro día contra Suecia. Túnez perdió 5-1 por goleada. 5 partidos se dirigió nada más, perdió 1, empató otro, ganó 1, empató otro y perdió 3. Uno de los 3 que perdió es este primer partido del Mundial. Es el técnico, creo que yo cumple el récord de uno de los que más rápido fue echado de un Mundial. ¿Por un solo partido o no? No, a Túnez le pasó, ya Túnez tiene otros antecedentes. En el Mundial de Francia en 98. Qué poca paciencia, ¿no? Un partido, hermano. Expulsó a su técnico, que era polaco, Kasperczak, que fue jugador de Polonia en el Mundial 78. Parecen peruanos echando presidentes, ¿no? ¿Cómo? Claro. Poca tolerancia al fracaso. Poca tolerancia al fracaso. Y vos sabés que el que va a asumir, no sé si lo dice ahí la nota, Rodri, es el técnico... el francés que... Hervé Renard, que fue de Arabia Saudita. Ahora que el tipo está en otro lugar y viaja a Estados Unidos, ¿cómo es? O sea, asume para el segundo partido. Que ya es muy curioso. Le hicieron la cama. Sí, puede ser. Y el jugador, también es jugador de Túnez. El técnico tunecino era exjugador de su selección. Claro. Había compartido en el Inter de Milán con Javier Zanetti. Confirmado, el nuevo técnico de Túnez es Marcelo Gallardo. ¿Te imaginas? Dato exclusivo de arriba. Comentarista de Marcelo Gallardo, como Martín Palermo, los exjugadores que se ve que no rinde ser DT hoy. Más vale ser comentarista. Chicos, repasamos los datos de la consigna, o mejor dicho, vamos a hacer el sorteo. Vamos a hacer el sorteo derechito. Tenemos las pastas de Buon Appetito. Buon Appetito es la fábrica de pastas artesanales más deliciosa de la provincia de Santa Cruz. Yo digo, más deliciosa, me quedo corto. La más rica, las mejores pastas, las mejores salsas, los mejores vinos. Los encontrás en Comodoro Rivadavia 430 en Buon Appetito. Y vamos con el sorteo entonces de las 2 porciones de pastas para los que opinaron, para los que nos dijeron cuál es el peor pecado que se puede cometer o que comete alguien cuando le convidás un mate, eso que no soportás. La gran mayoría dijo, creo que yo, que digamos así como para hacer un redondeo global, que lo que más le rompe las tarlipes, ¿qué es? Cuando comen, que les queda la miga en la boca, y siempre por eso hay que tener una servilletita a mano, ¿no? Como para limpiarlos y convidar mate, por un poquito de asquito, ¿no? Te agrego una que no fue dicha por nuestros oyentes y a mí me revienta. La saliva también. Me revienta. Si estoy cebando yo, no me agarres el termo y el mate. Estoy cebando yo, punto. Que te cebe otro. Eso no se hace. Lo hemos hablado en otros programas, en otras consignas. Sí, porque no lo hacen con el mismo cuidado, ¿no? O sea, te lo lavan. Mi teoría es que te lo lavan en 2 mates. Sí.
No, déjame ahí el mate. No me toques el mate. Si hay algo que odio son los mates de lata. Ajá, lo has dicho porque van subiendo la temperatura, ¿no? Sí, te quemas todos los dedos. Es cierto. Los mates de lata. Sí. ¿Y el mate que más te gusta? Los mates de calabaza. El mate de calabaza. Sí. Por mucho. Sí. Bueno, chicos, cebado entonces el sorteo. Hemos cebado el sorteo. Vamos derechito. Vamos a ver quién es el ganador o la ganadora. 15 51 60 51. Gracias por participar, amigos. Vamos con el sorteo. Buen apetito. ¿Están listos? Estamos. Vamos adelante entonces. Señoras y señores, el ganador o la ganadora del sorteo es Fiorella 896. Vamos, Fiore, todavía. Felicitaciones, amiga. Bien ahí, te llevaste entonces las 2 porciones de pastas. Esta noche comes las pastas, tenés el plan hecho. Juega la selección a las 10. Vas a buscar las pastas, buen apetito. Te llevas las pastas. Obviamente, una cosa. No te olvides de mandarnos la fotito. Después de cuando vayas a retirar, una fotito ahí, o morfando las pastas con la familia, en la casa, para saber que lo disfrutaste y que la pasaste bien, obviamente. Queridos oyentes, son las 12:30 del mediodía. Estamos cerrando esta emisión de martes 16 de junio de 2026 de Arriba el Día. No nos veíamos y escuchábamos, veíamos porque estamos en YouTube, ¿no? Desde el jueves pasado, por el corte de luz, por el feriado de ayer, hemos retornado a nuestra rutina radiofónica y para nosotros es siempre una alegría. Y es más, chicos, los invito a que cerramos los 3 juntos el aire. Saludamos a nuestro productor Sandro Díaz, a nuestro compañero de tareas del móvil Juli Quirós, que además conduce Buenos Días Malvinas en bien temprano por la mañana. Le deseamos un buen programa a nuestra compañera Laura Andreone, que ya está aquí y conduce desde las 13, siempre llegué tarde, junto con Brian Álvarez. Comandante, que tenga usted una buena tarde. Lluvia de corazones. Bueno, gracias. Igualmente, así con tanto amor y tanto afecto, Rodri Poloni, el hombre detrás de cámara, streaming YouTube, hace pulgar arriba, buena tarde. Sandro Díaz, nuestro productor, pero hoy no les deseo solo una buena tarde, chicos. Rodri y Nica, no solo les deseo una buena tarde, les deseo una noche extraordinaria. Vamos que a Argentina. tengamos una noche extraordinaria. Ese es mi deseo de hoy. Vamos a Argentina esta noche. Mañana entonces nos encontramos de vuelta a las pasaditas, minutos antes de las 10 de la mañana en la 100.9 y vamos a Argentina todavía esta noche. Vamos a Argentina todavía, hay que ganar, vamos por la cuarta. Mañana hacemos obviamente todo el repaso, pero bueno, por lo pronto a preparar lo que se viene esta noche, que va a ser un fiestón, estoy seguro. Así que a pasarla bien y a disfrutar. Vamos las elecciones, vamos todavía. Abrazo. Soy argentino, me sobran los huevos.